Buenas noches a todos. Gracias por venir. Estamos compitiendo hoy con el derbi madrileño, así que les agradezco que hayan venido y bueno, señal de que esto es un tema que creo interesa mucho y bueno, un tema creo polémico y seguro que va a estar interesante. Tenemos hoy con nosotros a Pol Victoria. Él es licenciado en Humanidades y Economía y especializado posteriormente en Filosofía Económica. Ha estado trabajando los últimos años en el sector empresarial, de inversión, haciendo desarrollo de redes comerciales, inversiones financieras de altos rendimientos, coaching para habilidades tanto de comunicación, oratoria, como en general de liderazgo. Imparte también clases o conferencias en varias universidades y es director de la plataforma Educación Económica, que es una plataforma, como su nombre indica, para la educación tanto de la parte teórica como práctica de la economía, desde unas bases que diríamos que son como los pilares justicia y libertad, es como creo que lo describen, ¿verdad? Sí, puede ser. Y bueno, hoy nos viene a hablar de la ideología de género, que Pol considera que es el peligro totalitario de este siglo, ¿no? Espero que lo disfruten, que tengamos después un debate animado y tranquilo. y nada, y con Pol les dejo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Inés. Damas y caballeros, estimadas damas, estimados caballeros, estimadas no damas, estimadas no caballeros, estimados homosexuales, estimados transexuales, estimados bisexuales, estimados intersexuales, estimados gays, estimadas lesbianas, estimados travestis, estimadas travestis, estimados andróginos, estimados bigénero, estimadas mujeres en transición a varón, estimados varón en transición a mujer, estimados de género variable, estimados queer gender, estimados sin ningún género, estimados asexuales, estimados no binarios, estimados pangénero, estimados pansexuales, estimados transmasculinos y transhombres, estimados transfemeninas y transmujeres, estimados intermasculinos, estimados intergénero, estimados género dual, estimadas hermafroditas, estimados hermafroditas, estimados tercer sexo, estimados tercer género de dos espíritus, estimados cuarto género y los demás que haya, estimados de género cruzado, estimados de género cero, estimados varones de cromosomas XY, estimados varones XX, estimadas mujeres de cromosomas XX, estimadas mujeres de cromosomas XY, estimados seres XXY, XYY, XX, YY, XXX, YYY. Espero que no se me quede nadie por fuera. Estimados todos, estimadas todas, estimades todes. Espero no haber ofendido a nadie con que se me hubiera quedado por fuera y haberlos saludado a todos con todo el gusto que me place tenerlos por aquí. Muchísimas gracias por la asistencia. Esta presentación que he hecho no es por casualidad, ni es por molestar a nadie, ni es para que nadie se ría, no me estoy riendo, sino para establecer la problemática del asunto, la gran problemática del asunto y el miedo social que genera, porque esto lleva a un miedo social. ¿Eso significa que yo tengo miedo? No, afortunadamente no, nada. Pero no todo el mundo tiene mi carácter y hay gente que sí tiene miedo y hay gente que es marginada, censurada, discriminada en sus conferencias, conozco muchos, porque no establecen toda esta bienvenida de todas las llamadas inclusiones sociales. Y entonces se ven silenciados. Y de esto en parte trata esta conferencia. Esto ha sucedido
Bueno, en Alemania tenemos un caso con un parlamentario que hizo toda su, así una cosa parecida, quizá un poco más breve, en el Parlamento cuando los ideólogos de género querían pasar sus leyes totalitarias. En Canadá muchos profesores han sido marginados de la universidad, censurados, echados de la cátedra porque tienen un alumno que dice, no, yo quiero ser llamado no binario, queer gender, lo que sea, y como el profesor no lo llama así, llama a todos varones y mujeres, son censurados y echados de la cátedra. Y eso está pasando por todos los países del mundo. Y esto trata principalmente esta conferencia. En mi caso también he sido agredido y amenazado. Para esta misma conferencia de hoy, personas en las que tengo por parientes, amigos y conocidos, algunos me han amenazado y otros me han recomendado que no venga a darla por el miedo que supone, la censura que supone, porque es una doctrina sumamente peligrosa y agresora y no nos deja hablar como queremos. Mucha gente inteligente ha sido intoxicada con esta influencia. He incluido libertarios. Me voy a dirigir más a solo libertarios por ser esto el sitio libertario del Instituto Juan de Mariana. He leído un artículo hace poco de un colega al que admiro mucho, aprecio personalmente y tiene mucha inteligencia y estoy de acuerdo en muchísimas cosas con él, sobre todo en los temas económicos y mucho rigor. Pero, por ejemplo, en su artículo pone no, esa definición simplista de hombres y mujeres. Simplista, y lo llama así. Yo digo, pero, o sea, ¿cómo que simplista? ¿Qué tiene de simplista decir hombres y mujeres y no tener que decir media hora de todos los calificativos que pueden existir? ¿Qué tiene de simplista si toda la historia de la humanidad, en todos los continentes, en todas las culturas, siempre ha habido varones y mujeres y todo el mundo lo ha tratado como normal? ¿Qué significa ese ataque por parte de un libertario de que esto es una clasificación simplista? Afortunadamente, no todos los libertarios están en esa onda. He leído otro artículo del profesor Rodríguez Brown, muy interesante, donde dice, es que esto, o sea, ¿cómo que censuran, agreden y violentan a unas personas porque ponen un letrero que dicen los niños tienen pene y las niñas tienen vulva? No, el delito de odio, y se monta la de Troya, como dice Carlos Rodríguez Brown. Que haya unos casos transexuales no significa que sea falso que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, y eso no tiene nada ni de raro, ni de mentiroso, ni de agresivo, ni de odioso, ni de nada, y sin embargo se monta la de Troya. ¿Por qué se monta la de Troya? Porque los que controlan los medios de comunicación y estas asociaciones que son los ideólogos de género son violentos, son agresivos e impiden la libertad de expresión. Y este propio libertario, a quien repito, le tengo cariño personal, respeto y admiración, le parece muy bien que la asociación Crisalis ponga hay niños con vulva y niñas con pene, pero no deja que los otros pongan lo contrario, entonces ahí no hay libertad de expresión, o sea, ¿qué pasa? Claro, aquí yo le estoy hablando a un público que en su mayoría es libertario y que somos los únicos en la humanidad que creemos verdaderamente en la libertad de expresión, en la total libertad de expresión, con lo cual, si viene un financiamiento privado para que esa asociación ponga el letrero que le dé la gana y otra asociación ponga el otro letrero que le dé la gana, pues los dos están ejerciendo su libertad de expresión. Y Carlos Rodríguez Brown, este eminente profesor, dice, ¿y cuál es el problema? Pues que se saque a debate, que se discute con naturalidad, porque tiene que ser censurado y marginado. Bueno, por eso digo, mucha gente muy inteligente ha sido intoxicada con esta influencia. Como ya me presentó Inés, soy Paul Victoria, austrolibertario, prefiero llamarme, por ser de la Escuela Austríaca de Economía y de la Doctrina Libertaria Política, y director de la Organización Educación Económica. Es un honor ser invitado a la Fundación Juan de Mariana, me place mucho estar aquí, una institución que ha fomentado durante tanto tiempo las libertades políticas y económicas, y es de verdad un honor y muchísimas gracias por haberme invitado. Bueno, la ideología de género es un concepto muy amplio, muy difuso y muy confuso, pero lo aclararemos un poco en esta conferencia. Hay gente que incluye desde los votos femeninos de hace siglos a las femen de hoy en día, que yo llamo feminazis, con su violencia agresiva,
Incluyen las parades homosexuales del llamado orgullo gay y a la vez concibe también el transexualismo del niño Shiloh, hijo de Brad Pitt y Angelina Jolie, al que, según ellos y según los ideólogos de género, pues tiene un cerebro distinto dentro de un cuerpo distinto, ¿no? Y lo llaman transexual. O, más en el centro, hay unas fotos allí donde ilustramos otro tipo de ideología de género, otra corriente, donde es la indefinición, ¿no? Puedo ser varón y mujer a la vez, o puedo ser una mujer que me transformo en varón, pero me quedo embarazado, como aparece la barriga hinchada allí. Entonces soy, según él, un hombre embarazado, el primer hombre embarazado, uno de los primeros. Y esa ilustración de la niña en el centro donde no me defino, o un día soy varón, otro día soy mujer, o voy por el medio y no pasa nada, o los emoticones de WhatsApp, o bueno, toda la influencia que está viendo por todas partes en este movimiento que es gigantesco. Y bueno, eso hay que admirárselo, ¿no? O sea, tienen un poder de convocatoria y de impulso tremendo, ¿no? Pero aclararemos más en la conferencia qué es bien la ideología de género. El objetivo de esta conferencia es muy claro y contundente. La ideología de género es radicalmente enemiga del libertarismo y es la mayor amenaza presente para el siglo XXI. Y es una amenaza para la naturaleza humana, es una amenaza para la familia y por tanto para la sociedad, y es una amenaza para nuestros derechos más básicos y nuestras libertades. Por eso es el mayor peligro totalitario del siglo XXI. Ahora, como no puedo dar por hecho que todo el mundo sabe qué es la ideología de género, porque constantemente me lo encuentro con mis amigos, con las redes sociales, que hay mucha confusión y no se sabe qué es, a mí me gustaría que no pasáramos directamente al meollo del asunto, que es cómo destruyen nuestras libertades, sino a explicar qué es para que tengamos una base común y a partir de allí pues progresemos en la explicación y podamos entender la conferencia. Por tanto, tiene las siguientes partes mi conferencia. Quiero hacer un pequeño esquema de los peligros totalitarios en la historia de la civilización. ¿Qué es la ideología de género? Una definición, historia de la ideología de género, la ideología de género como una ideología anticientífica y la ideología de género liberticida y totalitaria. El objetivo de esta conferencia es el punto quinto, porque además estamos en un ambiente austrolibertario. Obviamente no todo el mundo es así de los que están presentes ni los que están por internet, pero es el escenario. Entonces voy a pasar muy rápidamente, muy superficialmente por esas, porque si no tardaría 2 horas en cada una, y tenemos muy poco tiempo para esta conferencia. Por tanto, superficialmente, y nos centraremos más en el punto quinto, así intentaré que sea. Ahora, si alguien después me dice, no, es que Paul, es que no explicaste bien esto, o no argumentaste bien esto, no demostraste bien esto, les quiero decir, pues invítenme a otra conferencia donde nos centremos en uno de esos puntos y entonces profundizaremos bien en todos esos argumentos. Pero no puedo pretender que todo esté resuelto en 45 minutos. Muy bien. Pasamos. Yo hago esta aclaración, yo sé que no todo el mundo está de acuerdo con esto, pero yo no me declaro liberal, yo me declaro libertario o con más austrolibertario. La palabra liberal lleva muchas confusiones y prefiero evitarlas, porque es que liberal es cualquier cosa. O sea, liberal es alguien que cree en la libertad de mercados, como yo. Liberal es el que cree en un estado reducido que no se meta mucho en la vida privada de las personas, pero también liberal puede significar cualquier otra cosa. Liberal significa la Revolución Francesa y todas sus guillotinas. Liberal significa la no creencia en la propiedad privada y despropiación de un montón de bienes de la curia, de la desamortización de bienes en España, de la expulsión de los jesuitas de todo el territorio hispánico. Los ministros liberales fueron los que lo hicieron. O sea, puede llevar a mucha confusión. El liberal es el que apoya el aborto, el homosexualismo, el transexualismo y a la vez el que tiene promiscuidad sexual, o a la vez el que le encanta el Papa Francisco y detesta al conservador Ratzinger. O sea, puede ser cualquier cosa. Entonces, como es una palabra que significa todo y por tanto no significa nada, no me gusta usarla y prefiero libertario, que es mucho más concreta, y mucho aún más concreta austrolibertario, que es la palabra que estoy tratando de hacerle propaganda, ¿no? Pero bueno, esto es mi posición personal y les pido que me la respeten, por favor. Espera un segundito, y otra aclaración, no la pongo allí, pero es evidente. Cuando en esta conferencia diga hombre,
bueno, no es tan evidente y por eso lo digo, incluyo varón y mujer. Yo hablo en español, no en otra lengua, y entonces en español hombre significa varón y mujer y es lo que incluyo. Y además mi lengua viene del latín, y en latín vir y mulieris es varón y mujer, que todo se engloba dentro de homo hominis, y el hombre incluye varón y mujer, y punto. Entonces, como yo hablo en esa lengua, pues es la que voy a usar. Ah, bueno, y además, perdón, un segundito, y además otra aclaración es que con la palabra liberal, como voy a explicar ese origen de un feminismo, de una tendencia liberal en contraposición a otro feminismo, una tendencia marxista, por eso también quería que no llevara a esas confusiones. Entonces, ahora sí, después de esta introducción, el desarrollo de la conferencia, vamos a pasar al primer punto, que es el esquema de los peligros totalitarios de la civilización. Es el primero de los 5 puntos que brevemente voy a explicar. Esta es la reciente historia de la humanidad. Hemos cogido solo los últimos 6 siglos. Bueno, no son completos porque apenas estamos en medio del 6º, pero en esos últimos 6 siglos quiero hacer un pequeño resumen de los peligros totalitarios de esta historia de la humanidad. Las monarquías absolutistas fueron el peligro en el siglo XVI y en el siglo XVII. Me dirán, pero ¿y antes qué? No, es que antes no había monarquías absolutistas. Comenzaron a nacer en la Edad Media, pero realmente es un invento moderno. Yo sé que a muchos les escandalizará, pero es que la Edad Media tenía muchas más libertades que la Edad Moderna. Esto lo puedo demostrar en una conferencia de 3 horas perfectamente. Porque había muchos contrapesos en el poder. Y a medida que va evolucionando, se van, bueno, involucionando en mi opinión, a la Edad Moderna, entonces se van eliminando esos contrapesos y van surgiendo los reyes absolutistas. Un rey en la Edad Media no podía hacer lo que le diera la gana, estaba sumamente limitado en su poder, y en cambio en la Edad Moderna hago lo que me da la gana. O sea, aquí estamos hablando de Luis XVI, l'état c'est moi, el Estado soy yo, hago lo que me da la gana porque me da la gana. 1648 creo que dijo esa frase. O sea, es la constitución de las monarquías absolutistas que van minando las libertades de los ciudadanos y que es el mayor peligro de estos 2 siglos. Más sin embargo, seguimos a los siguientes 2 siglos y tenemos otro totalitarismo, la Ilustración Revolución Francesa. Yo sé que esto también choca, porque ¿cómo? Pero si es la época de la libertad. No, yo sé. Igual que si uno ve las películas de Hollywood, cree que la Edad Media era todo falta de libertades y nada que ver. Eso es la propaganda de Hollywood. Cuando uno estudia los documentos se da cuenta que es una falacia. O sea, la Edad Media no es la película El Nombre de la Rosa y la película Juana de Arco y solo quemando gente por ahí. O sea, eso es el mito, pero no es la realidad. Lo mismo con la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad y tal, y todos los ideales, ya. O sea, lo primero que hicieron cuando derrocaron a un monarca absolutista, a Luis XVI, es la primera semana descabezar a 2.500 personas. ¡Wow! ¡Qué fraternidad, qué libertad, qué increíble!, ¿no? O sea, lo que querían era sustituir a un absolutismo por otro absolutismo, ¿no? Era solo cambiar de manos el absolutismo. Ahí se inventaron el cuento de la igualdad, fraternidad y libertad. Pero eso es otra conferencia de otras 3 horas, entonces quien la quiera, pues me llama y etcétera. Pero ese fue otro peligro totalitario en la historia de nuestra civilización. Después, en el siglo XX, el comunismo. ¡Wow! El comunismo. Oye, pero ¿no ha habido otros en el siglo XX también totalitarios? Sí, también. Pero el más grande y el más peligroso fue el comunismo. Fue el que más destruyó vidas humanas y el que más destruyó libertades humanas. El mayor peligro totalitario del siglo XX fue el comunismo. Pero llegamos al siglo XXI y entonces tenemos la ideología de género. Entonces aquí muchos se exaltarán, seguramente muchos por internet allí que estén más, más desvergonzados. La ideología de género, pero ¿cómo la puedes comparar al comunismo matando en Rusia 50 millones de personas, en China 60 millones de personas, al 35% de la población de Camboya? ¿Cómo puedes comparar? No, todavía no, pero para allá vamos. Porque de momento nos están multando y castigando económicamente, ya empiezan las sanciones, algunas ya de amenaza de prisión de cárcel. Habrá cárcel para nosotros en los próximos años y después nos asesinarán, como hicieron los comunistas. ¡Wow! Terrible esto. Bueno, dentro de 20 años, cuando esto empieza a pasar, ya recordarán esta conferencia, quedará grabada en internet, a ver si tenía razón o no. Es el mayor peligro totalitario del siglo XXI y tenemos que actuar antes de que se hagan con el total poder. Por supuesto, me dirán, el islamismo radical, ¿qué? Bueno, ese ha sido el permanente peligro de la civilización.
todo el tiempo, y desde mucho antes de esos últimos 6 siglos, desde el 638, desde el siglo VII, podemos establecer una línea entera. Eso no significa que todos los islámicos lo sean. Yo tengo muchos amigos islámicos que no me suponen ningún peligro ni para mí ni para mi familia, pero el islamismo radical existe, siempre ha existido y siempre existirá. Y es permanente la amenaza que tenemos con ellos. Pero como es la de siempre, pues por eso no digo que la del 21. La del 21 es la ideología de género. Wait. Antes, a ver si he terminado aquí. Sí, he terminado. Siguiente diapositiva. ¿Qué es la ideología de género? Un sistema cerrado de ideas que unifica decenas de cosmovisiones sobre la naturaleza del ser humano, antropologías distintas e incluso contradictorias entre sí, pero que tienen todas dos cosas en común: la negación de la complementariedad entre el varón y la mujer y la negación de que la sexualidad humana, tanto su orientación como su identidad, tienen una base a la vez biológica y cultural. Esta definición no la encontrarán por internet, es una definición propia. Yo he leído muchísimas definiciones, ustedes pueden buscar por internet, hay de todo tipo. Pero yo estudiando durante estos años esto, dije, esta es mi definición. Creo que para mí es la mejor definición porque engloba todo lo que de verdad es la ideología de género. Con lo cual, perdón, tomo un poquito de agua. Con lo cual, es una ideología que más que ser a favor de algo, es un contra algo. Más que ser una definición en sentido positivo, es en sentido negativo. Involucra a muchísimas corrientes que se odian entre sí, ya lo veremos, pero que todas tienen en común atacar esto que os estoy diciendo. Entonces, por eso podemos ver cómo en la foto anterior metíamos lo del voto femenino y tal como una parte de la corriente feminista, pero después evolucionar en cosas que no tienen nada que ver ni con el voto ni con nada femenino. O sea, incluye ya un montón de cosas, como expresó bien mi presentación al saludar a todos los distintos tipos de género que puede que haya aquí. Creo que esta diapositiva es la más importante para que entendamos qué es la ideología de género y una de las más importantes de la conferencia. Lo que ellos tienen es todo lo que no sea lo que hay en el centro. Es decir, la verdad. La verdad, Paul Victoria, has dicho la verdad. ¿Tú crees en una verdad? Sí, yo creo en una verdad. No me da ningún miedo decirla. Lo he estudiado mucho y he llegado a la conclusión, y si alguien no está de acuerdo, que me demuestre lo contrario, y yo siempre estaré abierto a la verdad y a cambiar de idea si alguien me demuestra lo contrario, que yo sí creo en la investigación científica, en la profundización de la verdad. Y lo que yo he encontrado a fecha de hoy es que el varón y la mujer se constituyen en su masculinidad y feminidad por naturaleza y por cultura. Y esto no es un dicho, o sea, esto podría ser de verdad varias horas de conferencia de demostrar cómo la naturaleza, o sea, la biología, la realidad física, la realidad material, más la cultura, o sea, la educación, las experiencias, etcétera, van configurando en cada uno la masculinidad y la feminidad. Y esa combinación de las dos cosas son los dos pilares sobre los que se sostiene la masculinidad y feminidad. Y todo lo demás es mentira, después de mi investigación. Y la ideología de género, o casualidad, dice exactamente lo contrario. Eso es lo único que es mentira y todo lo demás es verdad, o puede ser verdad. Entonces, por eso tenemos corrientes completamente distintas. Tenemos los que solo creen que el género es cultura, que es educación. No existe naturaleza humana. No hay nada que determine a una persona cuando se engendra, cuando nace, para ser varón o mujer. Todo se construye según cómo te eduquen, según tus experiencias. Nada de genética importa, nada de biología, nada de química, nada de neurología, o sea, nada, solo cultura. Entonces, mochan la realidad, ¿no? Se quedan solo con una partecita de la realidad. Y por el otro lado hacen lo mismo. Dicen, no, solo biología. Y la cultura y la educación no influyen en nada. Es solo biología. Entonces, hay, por ejemplo, hay corrientes de feministas maternales, que ya se llaman, donde odian al hombre, creen que el hombre es odioso, es un ser inferior, represor, violento, agresivo, terrible para la Tierra y el universo, que hay que casi que exterminar. Por eso también
están muy de acuerdo con las técnicas avanzadas de tecnología para que no se necesite al hombre, sino que ellas puedan tener hijos por ellas solas. Quieren mucho tener hijos, tienen muchos hijos, les dan leche, etc. Y creen que la mujer es un ser superior, que se nace siendo mujer como ser superior y que al varón, bueno, hay que discriminarlo o aniquilarlo, los más radicales. Y entonces no puede cambiar, o sea, por eso digo, ahí, en ellas no aplica la cultura ni la educación. O sea, para ellas un varón no puede educarse en ser decente, reflexivo, no violento, no agresivo. No, no. Todos los varones son agresivos, violentos y hay que marginarlos. Porque no creen en el poder de la cultura y de la educación. Entonces hacen lo opuesto del otro lado. Todo es cultura, nada biología. Entonces, hay que entender muy bien esta diapositiva. Por eso escucharéis ideología de género de un sitio o de otro. Entonces esa confusión, ¿pero qué es ideología de género? Muy sencillo. Ideología de género es todo lo que no sea el varón y la mujer normales que tienen una genética, una biología más una cultura. Todo lo que ataque al varón y la mujer de toda la historia de la humanidad, de todas las culturas, de todas las civilizaciones, eso es ideología de género. Todo lo que esté contra eso. Una nueva civilización inventada por nosotros, los ideólogos de género, que somos los más inteligentes del mundo, sabemos cómo debe funcionar la sociedad y queremos imponérsela a los demás, destruir, aplastar hasta las cenizas el pasado y construir la nueva civilización donde, por supuesto, nosotros gobernaremos. Y gobernamos, ¿no? Ya están gobernando. Historia de la ideología de género. Este es el tercer apartado de los 5 que os he dicho, importantes para entender este asunto. Por supuesto, estoy yendo muy rápido sobre ello, solo para que tengamos un barniz superficial y entendamos. Hay dos corrientes, una más liberal, otra más marxista. Una viene más decirlo muy rápido porque es que si no, el tiempo como avanza, ¿no? De la tradición feminista ilustrada liberal. Claro, resulta que en la Declaración de los Derechos del Hombre, esa maravillosa cosa que empezó en 1789, era cortar cabezas y verter sangre por todos lados, pero la maravillosa Declaración de los Derechos del Hombre resulta que no incluía a la mujer. Resulta que el hombre, que siempre había sido varón y mujer, para estos ilustrados modernos, liberales y tal, no incluía a la mujer. Eran los derechos del hombre varón. Y entonces, naturalmente, surgieron mujeres que dijeron, ¿y cómo así? ¿Y yo qué? ¿Y nosotras qué? Y entonces, nosotras también queremos participar y también queremos tener vuestros derechos, etc. Entonces, ante la imposición moderna, machista, surgió una reacción contraria feminista en ese origen. Porque además, repito, yo sé que muchos no me creerán, pero es que en la Edad Media las mujeres tenían muchísimos más derechos y muchísimas más libertades que se los arrebató la Edad Moderna y sobre todo la Ilustración francesa. Porque luego cuando me dicen, no, es que con Franco las mujeres no podían, no tenían cuenta bancaria y no sé qué, y la Edad Moderna y tal. O sea, la cuenta bancaria, que la mujer no pudiera tener cuenta bancaria, es un invento completamente moderno. En la Edad Media las mujeres poseían tierras, compraban, vendían, o sea, nada que ver, ¿no? Bueno, entonces, yo sé que esto puede escandalizar a mucha gente, les pido paciencia, tranquilos. Y hay otra corriente que es la que viene de Marx. Entonces, yo Marx identifico que la historia de la humanidad entera la puedo reducir a la pelea entre los pobres y los ricos, a la lucha de clases. Todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad solo obedece a eso, a nada más. No ha habido guerras de religión, no ha habido guerras de patria, no ha habido otros sentimientos, otros ideales, no, solo la lucha de clases. Y de ahí inmediatamente sale la teoría feminista marxista, heredada del marxismo, que además el propio Engels desde Inglaterra va escribiendo sobre ello y dice, la historia de la humanidad es la lucha de la opresión del varón a la mujer. Eso ya lo dice como en 1884. Y ya en 1848 Marx había dicho, no, es la lucha de las clases, ¿no? Pero todo tiene ese mismo origen revolucionario marxista. Y después hay otros autores, bueno, Olympia de Gauguin en Francia es todavía 1700 y finales, todavía siglo XVIII, Mary Wollstonecraft, Lucrecia Mott y todas estas de Estados Unidos, en Inglaterra y Estados Unidos son siglo XIX. Están pasando dos cosas distintas en Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos es...
oiga, ¿y cómo que esta guerra y la liberación de los esclavos y de los negros? Entonces que hay que darle derechos a los negros y entonces aquí nos sacrificamos y se derrama sangre para que los negros supuestamente entonces adquieran sus derechos y sean liberados y dejen de ser esclavos. ¿Y nosotras qué? Entonces, así como en París decían, oye, y ante este machismo, ¿nosotras qué? En Estados Unidos decían, oiga, ¿y ante los derechos de los negros y el nuestro qué? Entonces, naturalmente surgen esas dos reacciones. Y luego la otra influenciada por el marxismo, por esa dialéctica heredada de Hegel de que todo era la tesis, la antítesis y la síntesis, y esa lucha continua entre dos cosas que propiciaba lo siguiente. Y se van propiciando y van haciendo esos autores, ¿no? Después August Bebel en Alemania, Clara Zetkin en Alemania, después Rosa Luxemburgo y Alejandra Kollontai en la propia Unión Soviética. Se hacen los experimentos sociales, se hacen en Rusia, hay verdaderas ingenierías sociales donde se destruye la familia, aparte de que se destruye la propiedad privada, se destruye la familia y se dice puede haber una civilización sin familia. Y se prohíben los matrimonios y se fomenta la promiscuidad. Y hay zonas enteras donde se hace este trabajo de ingeniería social para demostrar que la familia es un lastre y que la nueva civilización sin propiedad privada también está sin familia. O sea, todo esto va unido en esta izquierda. Por supuesto, esos experimentos fracasaron porque la familia es insustituible, porque la familia es natural, ha existido toda la historia de la humanidad y tiene que seguir existiendo si queremos que haya una sociedad sana. Pero estos son destructores de civilización, entonces había que destruirlo. Ahora, ¿qué pasa? Ya en el siglo XX, años 10, años 20, años 30, de repente ya todos los países comienzan a tener el voto femenino, las mujeres que sí, que pueden entrar a la universidad, que no sé qué tal, y entonces se empiezan a conseguir todo lo que ellas llevaban luchando desde el 18 y 19, se consiguen, y dicen, oiga, ya puedo votar, ya puedo ir a la universidad, ¿y ahora qué? Y entonces quedan como, y ahora ya conseguimos, ¿y ahora qué hacemos? Entonces hay un momento en esta historia como de indefinición, como de vacío, como de que qué pasa, estoy hablando intelectualmente, literariamente, llega la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo está centrado en eso, y todavía como que no evolucionan estos movimientos. ¿Qué está pasando con la corriente liberal feminista? ¿Qué está pasando con la corriente marxista feminista? Están como estancadas. Y después de la Segunda Guerra Mundial de repente habla Simone de Beauvoir. Mujer no se hace, etcétera, y comienza como a revivir eso, y dice, no, pero es que claro, es que la cuestión no es solamente que la mujer pueda ir a la universidad, porque ¿y luego qué? Y que pueda votar, porque ¿y luego qué? Porque si vota y va a la universidad, pero luego se casa y tiene hijos, pues no ejerce ni el mando político, ni ejerce la profesión, ni la empresa, y entonces, ¿de qué le ha servido? Entonces, no, hay que fomentar todo un cambio social para que la mujer, hay que arrancarla del hogar, arrancarla de la familia, arrancarla del heteropatriarcado y todo este discurso para que ella se pueda realizar. Y entonces comienza eso. Entonces, no, es que pasemos la política de la calle a la política de la cama. Y me enfrento con mi marido. Comienza el problema interno. Muy grave además, vivido entre las familias de esta época. Estamos hablando, ella escribe esto en el 49, entonces ya son los 50s. Y da paso a que ya entremos a los 60. Entonces ya es como la transición, Simone de Beauvoir, y cambiamos. Betty Friedan todavía tiene una herencia del feminismo liberal un poco, se basa mucho en Simone de Beauvoir, pero ya, como veis, estos autores ya no van defendiendo ese feminismo liberal, sino que como ya no hay nada, porque ya han conseguido que la universidad, que el voto, que la empresa, que la profesión, entonces comienzan como a mutarse hacia la corriente marxista. Y se comienza a fusionar, pero, y ya con la influencia de Freud en el siglo XX y el marxismo, entonces ya la corriente de las siguientes y de los siguientes feministas, entonces comienza a ser más el estilo marxista, desaparece lo anterior y todo se fusiona allí. Eso es lo que llamamos la segunda ola, la revolución sexual, los años 60, la liberación, supuesta liberación de... No, es que, claro, la maternidad es un yugo en mi vida. Entonces, claro, no podré nunca tener verdaderos derechos iguales que los hombres si tengo hijos. Entonces, vamos a proporcionar todo lo contrario. Entonces, que no haya matrimonio o que si lo haya, no haya hijos, los anticonceptivos, los abortos, etc. Entonces, fomentar la antinatalidad. Y esto todo es revolución de los años 60 en adelante, 60s y 70s. Y esto es lo que llamamos la segunda ola del feminismo. Y luego damos
la tercera ola del feminismo, que ya es otra cosa, ya es cuando la ideología de género da un nuevo paso y hay una atomización del sujeto. Ya se empieza a dar el salto a, no es el colectivo femenino. No se puede hablar de eso porque realmente no hay colectivos, hay solo atomización y entonces cada uno es uno diferente. Y entonces ya no es la defensa de las mujeres, sino la defensa de cada cual según sus propios derechos, supuestamente inalienables, de hacer lo que me dé la gana con mi cuerpo, con mi vida, con lo que sea, pero en un sentido completamente, digamos, libertino y donde no es solamente una cuestión de yo como mujer hago lo que me da la gana, sino que yo puedo hacer aquello que me dé la gana. Puedo ser varón mañana, puedo ser mujer pasado mañana. Y esto es parte de la teoría queer, o sea, de Judith Butler, que esto ya es años 80, 90 que van metiendo esa teoría y que ya es lo que tenemos en el siglo XXI. Lo que tenemos en el siglo XXI no es derecho al voto, no, nada que ver. O sea, la ideología de género del siglo XXI no tiene nada que ver con lo anterior. Es una nueva concepción completamente distinta donde simplemente yo me transformo en lo que me dé la gana. Y ya está viendo, no lo pongo allí porque eso yo ya iría diciendo que es la cuarta ola, donde no, es que yo ya no solamente puedo ser intersexuado, de género cruzado, más neutro, que me gustan los varones, pero mañana las mujeres. No, ahora es que yo puedo ser otra cosa radicalmente distinta. Por eso ya vemos, y lo pueden buscar por internet si no me creen, los que ahora ya no son transexuales, sino que son transespecie. Entonces tenemos... entonces una niña que conozco ahora se cree gato, entonces ahora es gato, y entonces maulla como gato, anda como gato, y entonces dice que es gato, y entonces no, es que es un gato encerrado en mí, que es lo mismo que en el transexualismo, no, es que es una mujer dentro de mí, no es que es un varón dentro de mí. Entonces no, cambio, y entonces ahora puedo ser gato, o puedo ser lo que me dé la gana. Podemos hacer una conferencia de eso porque yo he estado estudiando todas las nuevas versiones de la cuarta ola, donde ya no es una cuestión solo de género, sino de cosas realmente que ni os soñáis. Pues están en la avanzada. Por lo tanto, quienes a día de hoy todavía están con el discurso de las feministas, el salario de las mujeres está todavía por debajo del de los hombres. Entonces, las feministas avanzadas les dirían, oye, tú estás pasada de moda, o sea, tú estás en la segunda ola, o sea, tú eres vieja, tú eres siglo XX, ¿qué es esto? Como que el colectivo de las mujeres tenemos que tener acceso a tales puestos laborales y a mayores salarios. No, las mujeres, no. Aquí solo hay individuos y es atomizado. Entonces, nada de eso, es un feminismo pasado de moda. Ahora es otro tipo de feminismo que es que ya no es feminismo, que es ideología de género porque abarca muchas cosas que no tienen nada que ver con la feminidad. Bueno, yo sobre lo anterior solo añadiría que, porque fue una pregunta que anteriormente me hicieron en la entrevista previa a esta conferencia, y es, muchas de las cosas de ese antiguo feminismo originario de una de las dos partes tenía mucho sentido y tenía muchos argumentos y era coherente, tenía su lógica, y en muchas cosas yo podría estar de acuerdo y en muchas cosas es compatible con nuestra filosofía libertaria. Pero es que luego, lo que de verdad hoy en día se llama feminismo no tiene nada que ver con ese feminismo originario y por tanto el feminismo de hoy es absolutamente antilibertario. Quería dejar eso bien claro. Y una cuarta parte de las 5 que os prometí. Una ideología anticientífica. Esto es para estar horas hablando también. Lo voy a tocar muy rápidamente. Voy a simplemente tocar unos mitos para ir por resumen. Mito. La única diferencia entre varón y mujer es los genitales. Eso me lo han dicho, sobre todo mujeres. No, es que lo único que nos diferenciamos es los genitales. Pero ¿de verdad te crees eso? ¿de verdad te crees que nuestra única diferencia son los genitales? O sea, toda nuestra manera de comportarnos, de entender, de actuar es distinta y hasta complementaria. ¡Qué bonito! Y tú me dices que la única diferencia son los genitales. O sea, ¿de verdad te lo crees? ¿Cómo será el veneno inoculador antirracional que hace creer a la gente algo que no se puede sustentar a simple vista? Mucho menos científicamente hablando. Si yo por ejemplo veía como... Yo tengo 4 hijos, para que lo sepan. 2 varones y 2 mujeres. En mi casa no hay televisión, a Dios gracias.
y no nos gusta el fútbol. Con lo cual, ni por papá, mucho menos por mamá, ni por la televisión podían tener ninguna influencia sobre fútbol, porque detesto el fútbol. Ahora mismo hay un partido, ¿no? Si no, habría el doble de gente aquí, o el triple. ¿Ves por qué detesto el fútbol? No, mentira, hay otras razones. Pero no hay ninguna influencia y de repente ves cómo ante una pelota lanzada a los niños les sale naturalmente patearla con el pie y a las niñas les sale naturalmente recogerla con las manos. Y esto pasa en todas partes. ¿Por qué? Niños así de chiquititos, sin ninguna influencia. Porque toda la estructura del ser humano se pone en masculino o en femenino y todo cambia y todo es distinto. Y por supuesto hay cosas en común, pero hay muchísimas diferencias. ¿Cómo van a decir que solo los genitales? Podríamos hacer muchísimos más argumentos, pero lo vamos a dejar así rapidito. Siguiente, el cerebro unisex. No, es que el cerebro, no lo suelen decir así, es una frase que yo pongo un poco por gracia, el cerebro unisex, ¿no? Igual que hace la peluquería unisex, ¿no? Tu cerebro es unisex, tu cerebro no es ni masculino ni femenino. O sea, esto no se sostiene científicamente. Como yo soy muy científico, mi espíritu es completamente científico, para que lo sepan. O sea, yo no trago cuento a nadie, yo estudio, investigo, encuentro demostraciones y todo lo que creo es porque tiene una investigación previa. No voy a ir creyéndome el primer discurso demagógico que me ponen. Entonces resulta que cuando se estudia científicamente, y hay montones, centenares de estudios al respecto, yo además trabajaba hace muchos años en la industria farmacéutica y entonces asistía a muchísimos congresos médicos, todo el tiempo estaba en congresos médicos y en relación con los médicos. Y recuerdo muchas veces cuando iba al congreso de neurología, cómo se demostraba que el cerebro masculino funcionaba distinto que el femenino. Ahora, pueden decir los ideólogos de género, no, pero es que, claro, por la educación y la cultura, el heteropatriarcado y tal, conspirativo que hay, entonces el cerebro se fue configurando hacia adultos. No. Cuando se hace el estudio con niños recién nacidos, se comprueba exactamente lo mismo. Y se ponen los diodos y se ve cómo se iluminan distintas partes del cerebro porque los circuitos, la electricidad que funciona por el cerebro, funciona distinta en los niños y en las niñas y sucede en todos los casos. El cerebro masculino no tiene nada que ver con el cerebro femenino. ¿Perdón? No, vale. Un segundo. Cerebro disociado del cuerpo. Otro mito. De ahí sale una de las teorías transexuales. Allá, claro, es que hay muchas teorías transexuales porque ya sabéis, ideología de género es todo lo que no sea la verdad. Entonces, una teoría transexual dice, no, es que el cerebro, este cerebro masculino está dentro de un cuerpo femenino y entonces, claro, es un niño, solo que tiene cuerpo de niña y entonces dicen eso. Otra teoría transexual, como no cree en lo biológico, en la naturaleza, entonces simplemente es, no, bueno, puedo ser hoy niño o mañana niño porque es simplemente mi voluntad y mi decisión, es totalmente arbitrario. Pero esta otra corriente transexual no tiene esa arbitrariedad, sino que tiene otra arbitrariedad y dice, no, es que mi hija tiene un cerebro masculino y entonces hay que cambiarla a niño. Muy bien. Si nos vamos al Hospital Ramón y Cajal, que está aquí en esta misma ciudad y al cual yo he ido y me consta de primera mano, resulta que los tratamientos transexuales que se hacen a estos niños, ¿sabéis cómo funciona? No le hacen ninguna prueba sobre su cerebro. No, es que mi hija tiene cerebro masculino. Bueno, vale, pues listo, tratamiento. ¿Ciencia? Demagogia. Metida en los hospitales más representativos, famosos e importantes de este país y del mundo. ¿Cómo puede ser que yo tenga un paciente delante y no le haga ninguna prueba sobre su cerebro, simplemente le crea que él tiene un cerebro masculino? Cuando todo esto está estudiado, todo esto está probado, todo eso es simplemente hacerle la prueba. ¿Verdaderamente tienes un cerebro masculino en cuerpo femenino? A lo mejor me daría cuenta que no, que tu cerebro es completamente femenino, igual que tu cuerpo, entonces ¿por qué te voy a hacer un tratamiento hormonal, cirugía, ¿Por qué? Si ni siquiera me tomo la molestia de averiguarlo. ¿Por qué los ideólogos de género son anticientíficos? Porque detestan la ciencia, la investigación, la verdad. Solo creen en su ideología, en su demagogia, en sus prejuicios preconcebidos. La ciencia demuestra que no hay cerebro unisex, que hay cerebros masculinos y hay cerebros femeninos. La ciencia demuestra que los comportamientos masculinos y femeninos ya vienen condicionados desde el cerebro, porque funciona distinto, porque los circuitos eléctricos son distintos y porque además el volumen de las áreas del cerebro son distintos. Resulta que los varones tenemos
la corteza periteal mucho más amplia que la de las mujeres. Entonces, el tema de los espacios, los varones lo manejan mejor que las mujeres. Por eso cuando se dice, no, es que las mujeres no saben aparcar el coche, no, delito de odio. Es que es la verdad. Es que está demostrado científicamente que es así. Y no es por educación, es porque nacen con un volumen de esa corteza menor que el del hombre. Y pasa al revés con otras cosas. La corteza límbica, que es la que dirige la parte de las emociones, lo que llamamos del corazón, es mucho más grande en volumen que la del varón. Entonces la mujer tiene mucha más empatía, comprensión, sensibilidad que el varón. Es científico, es así. Y tiene que ser así. No, es que el varón es más agresivo, violento. Claro, es que la parte del cerebro que controla las descargas de adrenalina del cuerpo humano es más grande y lo hace. Entonces es normal que la mujer tenga más miedo que el varón, normalmente. Es normal que el varón sea más agresivo que la mujer. Es biológico, es neuronal, es químico, es la realidad que los ideólogos de género intentan destruir porque son antirrealidad, anticiencia. La mujer marginada en la política, la cultura, la educación y la empresa. ¡Wow! Vaya mito. Yo sé que aquí muchos dirán, pero ¿cómo? No, pero en el pasado sí era así. De verdad, no os imagináis la cantidad de mito que hay sobre esta afirmación. La cantidad de mito. El que se atreve a invitarme, podría dar una conferencia entera solo sobre este punto, sobre la mentira de que la mujer, ninguna tenía educación, ninguna estaba en la política, ninguna tenía cultura, ninguna tenía empresa. Por favor. Ejemplos muy simples, muy rápidos. ¿Qué era Isabel la Católica? Una reina de España, de Castilla y León y de Aragón, con unos conocimientos, con una cultura que ya le gustaría a cualquiera de esta sala, incluido yo, tener. Tenía mucha más cultura que yo, mucho más educada que yo, para los conocimientos que tenía en esa época, quiero decir. Estaba en política, estaba en tratados, estaba en diplomacia, tenía visualización, sabía que a la caída de Constantinopla el Imperio Otomano se iba a expandir y que así había que tomar Granada porque entonces si no los islámicos se le iban a entrar por allí otra vez. O sea, era una mujer inteligente, preparada, culta. Ah, no, es que era la única. ¿Qué hizo con sus hijos? No educó a sus hijas. Todas estaban altísimamente educadas, incluyendo Juana la Loca. Su hija, Catalina de Aragón. La más alta educación. Toda Inglaterra admiraba cuando la enviaron a, lamentablemente, casarse con ese nefasto rey inglés. La cultura y educación de Catalina de Aragón. Ella colaboraba con Erasmo de Rotterdam, humanista, en los tratados, en el pensamiento. No, las mujeres no podían pensar, no podían participar, no podían escribir. ¿Sabéis la cantidad de escritos intelectuales maravillosos de mujeres que hay en la historia? ¿Y qué hizo Catalina de Aragón? A su hija María, otra culta. Y todos se iban educando unas a otras. Y estaban en el acceso a todo esto. Y lo que nos han contado, damas y caballeros, es un cuento. Y esto os lo puedo demostrar en todas las... No sé si en todas, pero en muchísimas civilizaciones, desde Mesopotamia, por toda la historia, y parece una conferencia al respecto de cómo pasa esto. Luego, su sobrina Isabel Clara Eugenia, hermana de Felipe II, le hablaba al oído a Felipe II. ¿Sabéis quién era Felipe II? En ese caso no era una mujer la que gobernaba el mundo, era un hombre, pero quien le daba consejo era una mujer. Felipe II gobernaba la mitad del planeta por la monarquía hispánica. Pero a quien le pedía consejo era a su hermana, Isabel Clara Eugenia. Y ella tenía una visión de asesorarlo en los temas políticos. Y se entendía como normal y nadie decía, uy, una mujer te está asesorando. Oh, no, era lo normal en la época. Nos han infectado de mentiras históricas. Y esa misma mujer, Isabel Clara Eugenia, después de Felipe II, a su sobrino, que es el hijo de Felipe II, Felipe III, lo asesora también. No solamente eso, gobierna los Países Bajos. Una mujer gobernando los Países Bajos. Sí, el dueño del mundo, Felipe II, había puesto a una mujer a gobernar los Países Bajos, que eran ingobernables, que era dificilísimo. Y confió ese gobierno en una mujer. Y era lo normal. Y su hijo Felipe III se lo siguió confiando a su tía.
porque él no pudo dominar los Países Bajos, y quien tenía, y se puede ver en las cartas de Isabel Clara Eugenia, de cómo ella escribía, y de la visión política que tenía, y la cosmovisión del mundo que tenía, que ninguno de nosotros aquí tiene esa capacidad. Yo no conozco a ninguna mujer que tuviera el análisis político que tenía Isabel Clara Eugenia. O sea que a lo mejor antes las mujeres tenían más análisis político que ahora, o por lo menos algunas. Y se ve cómo su estrategia para hacer la paz, y ella fue la que logró la tregua de los 12 años en los Países Bajos para apaciguar la cosa. Y no solamente político, sino diplomático, de corazón. Se ganó el corazón de los flamencos. Inteligencia práctica. Le voy a poner el último ejemplo de toda esta mentira de la mujer, la víctima discriminada por la historia. No me tengo que ir a los documentos de época, me puedo basar a día de hoy. Porque yo hoy, mi lugar preferido para ir es el desierto. Lo saben algunos de mis amigos. En ningún sitio disfruto como en el desierto. Y ahí tengo contacto con personas que no tienen nada que ver con ninguno de nosotros. Se llaman beduinos, se llaman bereberes y viven como desde hace siglos y milenios. Y viven en tiendas de campaña. ¿Y sabéis lo que pasa cuando yo voy ahí a hacer recorridos? A lo mejor el marido, el señor de la casa, no es una casa, es una tienda de piel de camello, pero el señor de la casa me da una vuelta por el desierto y me lleva al oasis. Y la mujer hace sus pulseritas y sus collarcitos y me los vende. ¿Eso no es estar en la empresa? El marido está en la empresa y la mujer está en la empresa y viven como hace miles de años. ¿Cuál era la discriminación de que las mujeres no tenían acceso al mercado laboral? No podían trabajar. Eran dueñas de su vida, eran autónomas, eran emprendedoras y tenían mucho más talento que ahora. Y se ve hoy, y si vais al desierto allí, lo veréis, esas mujeres trabajadoras emprendedoras que viven como hace miles de años y son trabajadoras. En ningún momento hay la exclusión de la mujer del mercado laboral. El homosexual, perseguido y victimizado. Sí, otro mito. Pero solo mito de hoy, no mito de antes, porque es el único punto donde sí tengo que reconocer que sí ha habido mucha discriminación hacia homosexuales en la historia de la humanidad. Y la sigue habiendo todavía en algunos países. Entonces, eso es una verdad. Pero hoy, año 2017, que me sigan metiendo el cuento ridículo de que no somos las víctimas, nos persiguen, estamos marginados, martirizados. No. De hecho, si alguien está marginado, es exactamente lo contrario, el heterosexual. Igual que frente a la mujer, si alguien está marginado hoy en día es el varón. Y entre heterosexual y homosexual, ¿soy yo el marginado que soy heterosexual? ¿O tengo yo acceso a ser presentador de un programa de televisión famoso si no soy homosexual? No tengo acceso, solo se lo dan a los homosexuales. ¿Me marginan o no? ¿Tengo menos oportunidades laborales en algunos sitios o no? No solamente eso, es que resulta que yo pago de mi bolsillo y todos aquí pagan de su bolsillo, los que sean heterosexuales me lo comprenderán, la fiesta de los homosexuales. No, hacemos el gay parade, ¿no? Entonces, y de los impuestos chupamos de todos para hacer nuestra fiesta del orgullo gay. Con los impuestos de los demás. Con los impuestos de los heterosexuales hago mi fiesta. 2.3 millones de dólares gastados de la alcaldía de Madrid para promocionar su fiesta. Robados a nosotros. Sí, robados a nosotros. Y lo digo así de claro. ¿Cuándo los heterosexuales han hecho una fiesta con el dinero de los homosexuales? Oh, ahí sí, el escándalo mundial, ¿no? Nos meterían a la cárcel. Porque tiene una dictadura contra nosotros. Porque son dictadores totalitarios, perseguidores, expoliadores. Y chupan de los recursos de los demás para montarse su... Pero claro, ¿cuál es el discurso? No, es que como somos víctimas, Paul Victoria, tú tienes una deuda social con nosotros. ¿Deuda social? ¿Yo deuda social contigo? ¿Por qué? ¿Alguna vez te he molestado? ¿Alguna vez te he marginado? ¿Alguna vez te he pegado? ¿Alguna vez te he agredido? ¿Alguna vez te he hecho daño? No. Entonces, ¿por qué me tienes que robar dinero de mi bolsillo para montar tu fiesta? ¿Es así de dramático o no? ¿Cómo puede ser? Pero como todo el mundo se cree que hay que fomentar el discurso de la victimización para seguir chupando recursos del Estado a costas de los demás para ellos pasárselo bien. Así de duro, así de triste. La cirugía como solución a la transexualidad. Bueno, eso dicen algunos, los de una parte de la ideología de género. No,
la niña se siente varón porque lo dice ella, ningún estudio es necesario, lo dice ella, punto. Vamos a transformarla. Hormonas, tratamiento, no sé qué, o sea, todo artificial, violentando su cuerpo, quitándole lo que le es propio y metiéndole cosas ajenas, farmacéuticas, químicas, agresivas encima. Y después cirugía, que cirugía lo dicen los políticamente correctos. Yo que soy un orgulloso políticamente anticorrecto o anticorrecto políticamente, digo, eso es mochar el cuerpo, mutilar el cuerpo. Luego, no, mira el Islam que mutila los clítoris de las mujeres en África, vamos a luchar contra eso. No, pero a los nuestros sí hay que mutilarlos y no pasa nada. Y no pasa nada, mutilarlos, arrancarles trozos de su cuerpo, intervenir artificialmente en sus cuerpos. Pero no hay, y es lo que tiene que ser, no puede haber cuestionamiento, porque hay del que cuestione. Oh, es fascista, ¿no? Entonces, y resulta que analicemos, otra conferencia de eso, pero ¿cuáles son las estadísticas, por ejemplo, de los suicidios de los transexuales? 41% de los transexuales se suicidan. ¿Habéis entendido bien? 41%. O sea, eso es una masacre. Es algo tristísimo. Pero cuando se hacen todas las condiciones apropiadas y se le incluye y se le socializa y todo el mundo trata súper bien y le hacen las hormonas y la cirugía y la operación quirúrgica y ya lo has transformado de varón a mujer o de mujer a varón, resulta que solo se suicida el 24%. Hombre, lo has bajado a casi la mitad, pero ¿es verdaderamente la solución? O sea, no tienen misericordia de todas esas personas, incluidos niños, que a lo mejor necesitan otro tipo de tratamiento, otro tipo de investigación. No, es lo fácil. Y además, que no lo subvencione el Estado a través de la seguridad social, las leyes que obligan a que todo eso tiene que ser pagado el dinero de los bolsillos de todos, las subvenciones directas a los lobbies, a las asociaciones transexuales, que cada vez se multiplican. Y resulta que 1 de cada 4 de esos niños terminan suicidándose. 1 de cada 4. Es gigante. Y esa es la mejor solución que se les ha ocurrido. Pero ¿cuál es el discurso? No, es porque todavía la sociedad no ha logrado adaptarlos, entonces hay que seguir, pero más recursos aquí, pero más recursos y... O sea, por Dios. La mujer victimizada. La mujer victimizada. Y lo siguen diciendo. Vayan a cualquier carrera universitaria y hay más mujeres que varones. Y hay más mujeres empleadas que varones en muchos sitios. Y es, la víctima. Listo. No. Y entonces algunos dicen, no, la igualdad entre el varón y la mujer ante la ley. ¿Igualdad ante la ley? ¿Eso es lo que ha hecho el feminismo? Resulta que si un varón le da un toquecito a una mujer, inmediatamente lo arrestan y pasa todo el fin de semana en el calabozo. Si una mujer le hace lo mismo a un varón, no le pasa nada. Absolutamente nada. O sea, el testimonio de la mujer es completamente válido, el testimonio del varón no. O sea, la mujer la han transformado en ciudadana de primera categoría y el varón en ciudadano de segunda categoría. Su testimonio no vale igual para la policía. No vale igual ante la ley. Y el tratamiento no es igual. Pero feminismo, igualdad. El feminismo, señores, es un cáncer social. Es un cáncer que destruye a la mujer, que destruye a la familia y que nos mina las libertades a los varones. Y en la ideología de género nos mina las libertades a los heterosexuales. O sea, siempre es un arrinconándonos, aplastándonos, oprimiéndonos. El varón y la mujer no son complementarios. Otro gran mito de la ideología de género. No creen en eso. La verdad, no me voy a detener en este punto porque me encantaría hablar largo sobre ello, de la belleza de la complementariedad entre varón y mujer, de cómo psicológicamente son tan distintos y se completan si se entienden bien, cómo físicamente, evidentemente, biológicamente, se complementan penetrándose perfectamente, o sea, está hecho para eso, cómo afectivamente, emocionalmente, en todos los sentidos el varón y la mujer se complementan de una manera maravillosa para una unidad, pero esto es, digamos, para otra conferencia. Pero es un mito más de la ideología de género. El mercado laboral como liberación de la mujer. El mercado laboral como... No, es que, ¿sabes qué? Tu casa estás esclavizada. Entonces, cuando salgas al mercado laboral, serás libre.
¿verdad? No. Bueno, tienes un jefe y tal, pero claro, en realidad estás sometida a él y llegas a la hora que él dice que llegues y te vas cuando él dice que te vayas y haces lo que él dice que hagas, pero eres libre, ¿no? No, pasas de una esclavitud a otra. Pero lo llaman libertad, ¿no? Oh, qué gran consecución para la liberación de la mujer, la libertad. Además, cuando la incorporación de la mujer al mercado laboral, yo sé que, atención, están todos sentados, ¿no? No se van a caer, no se van a escandalizar. Era lo que le convenía a ciertas instituciones para su propio beneficio. ¿Quién es el mayor beneficiado? El Estado. Nuestro gran amigo, el Estado que tanto amamos. Porque resulta que si cojo y duplico la población que me paga impuestos, yo puedo crecer al doble. Y hacer más clientelismo y alimentar a más políticos y pagarle más sueldos a Pablo Iglesias. ¡Oh, qué maravilla de liberación! Ahora hemos hecho que el Estado pueda ser más grande. También le convenía a la banca. Es que ahora podemos vender muchas más casas y hacer inflación sobre el mercado inmobiliario porque damos muchas más hipotecas, porque es que ahora me traen 2 nóminas y entonces ahora puedo hacer muchas más hipotecas. ¡Oh, qué maravilla para mi negocio! Tremendo, ¿ah? No, espera, vamos a convencer a la mitad de la población de que tú eres infeliz en tu casa, pero aquí vas a encontrar la felicidad, pero en realidad para enriquecernos nosotros. Y entonces así las convencemos y nadie protesta, nadie dice nada, hasta que llega hoy y ya muchas protestan. Yo tengo muchas amigas que me dicen, vaya engaño el que nos pusieron. Es que, no, a trabajar, uy, qué liberación, uy, me encanta. ¿A quién le gusta trabajar? Pero qué tontería es esa. No, la liberación, la esclavitud a la que los pusieron. Una vez yo estaba en una conferencia de un político de un partido reconocido de este país ahí, y entonces llegó el turno de preguntas y yo pasé mi pregunta. Una ideóloga de género, como son todos los políticos de hoy en día, en mayor o menor grado. Y entonces, claro, la pregunta que le llega no se le habían hecho nunca. Oye, pero no, ¿qué te hace, mi pregunta era, ¿qué te hace pensar que todo eso que tú estás promulgando, la inclusión al mercado laboral, realmente libera a la mujer de qué y las hace más felices? ¿Dónde están los estudios que demuestran, estudios filosóficos, estudios sobre felicidad, estudios sobre qué, que demuestran que la mujer es más feliz trabajando que en la casa? ¿Dónde está eso? Demuéstramelo científicamente. ¿Acordás? Yo soy un hombre científico, que me lo demuestren. Pues que es muy escandaloso lo que estoy diciendo, ¿eh? Políticamente incorrecto. El antinatalismo como progreso de la mujer. Bueno, esto ya lo mismo. O sea, podríamos hablar mucho sobre ello, pero voy a resumir en que alguien me demuestre dónde están los estudios científicos, mínimo de encuestas, mínimo, donde me digan que es que la mujer que no tiene hijos porque se sacrifica por la carrera laboral y asciende más en la escala de su carrera laboral sin tener hijos, es más feliz que la que no ascendió y sí tuvo hijos. ¿Dónde está esa demostración? Es que los ideólogos de género no les gusta la ciencia, solo los prejuicios y su ideología y su demagogia. Muy bien. La quinta parte, la ideología. Y se me fue la hora muchísimo, ¿eh? Me pasé total. Bueno, muy rápido. No me avisaron. Podría poner ejemplos toda la noche. Tengo aquí 19 páginas de ejemplos. 19 páginas de ejemplos en el mundo y hay muchísimos más, ¿no? Solo de los que alcancé a recolectar en un momento. Personas perseguidas. Por ejemplo, en Madrid, el director del colegio Juan Pablo II, Carlos Martínez, multado por criticar la ideología de género. Os dije, ¿no? Comienzan por las multas, luego siguen con la cárcel y luego con el asesinato. Resulta que este señor, Carlos Martínez, yo he leído su carta, yo sí me he tomado la molestia de leer su carta, y critica la ideología de género como la estoy criticando hoy. No, mucho menos que lo que yo estoy criticando hoy. La verdad, suavecito. De hecho, espero que me llegue una multa por esta conferencia. Contribuimos. No, la verdad es que me harían un favor, o sea, bienvenida. Y entonces resulta que el tipo escribe una carta diciéndole, pues alertando, ¿no?, sobre lo que se viene, sobre lo que implica la ideología de género, sobre la persecución y una cosa muy importante sobre la violación de la patria potestad. Cómo quieren imponerle a vuestros hijos, a nuestros hijos, que tienen que aprender y ser lo que ellos quieren que sea. Y tú no tienes derecho a intervenir en la educación de tus hijos. Se elimina la patria potestad. ¿Con qué? Ahora lo veremos con la ley de la Comunidad de Madrid.
Entonces resulta que este señor escribe, no, lo multan. Iban a perjudicar al colegio entero, pero bueno, ahí hubo un debate, pero perjudicas al colegio entero, entonces claro, queda mal la Comunidad de Madrid, no seamos tan duros, multémoslo solo a él, que fue el que escribió la carta. Entonces cambiaron la política, pero la primera amenaza era quitarle la subvención del Estado, del maravilloso Estado, al colegio para amenazarlo, ¿no? Porque el Estado es esta construcción donde puedo hacer mi ingeniería social amenazando con darle a unos, quitarle a otros para yo crear lo que yo quiero, ¿no? Violando la libertad de la gente. Y entonces pasamos a otro caso, Alicia Rubio, profesora del Instituto Público de Leganés. Ella era jefa de estudios, la echaron de jefa de estudios porque escribió un libro, porque la libertad intelectual ya no existe. Los ideólogos de género, bueno, otros ya lo hicieron antes, pero los ideólogos de género son los últimos que han contribuido a destruir la libertad de expresión, a destruir la libertad intelectual. Escribe un libro y ¿sabéis qué le hacen? Le hacen pintadas en su casa, le rompen ventanas, unos y otros la echan de jefa de estudios del Colegio Público Leganés. La libertad de expresión, ¿no? Maravilloso siglo XXI, democrático, pluralista, de libertades y tal. Bueno, los colectivos LGBT o LGTB, le falta la I, porque falta intersexual, bueno, falta X, Y, Z, bueno, faltan todas porque cada día se inventan uno nuevo. Lo que he dicho es muy agresivo, me pueden multar por decirlo. Han iniciado una campaña contra el libro Comprender y sanar la homosexualidad. Listo, entonces resulta que hay un señor que se llama Richard Cohen, y entonces él es homosexual. Y entonces, pues él ve que como que eso no funciona del todo bien y se plantea, oye, ¿no será que yo me puedo volver heterosexual? Y entonces él es psicólogo y se inventa su propia terapia de cómo volverse heterosexual. ¿Y qué sucede? Que después de hacerlo dice, a lo mejor le puedo enseñar a otros. Hay muchos homosexuales que no están conformes, no todos, pero hay muchos no conformes, y que si les ofrezco esta terapia, pues como yo pueden ser felices como soy hoy. Les ofrezco mi felicidad. Y escribe un libro y hace terapias y ha curado a centenares de homosexuales. He dicho la palabra curado. Uy, me va a caer una multa. Y entonces el tipo en su libertad y su investigación y su ciencia hace sus terapias y los homosexuales antiguos quedan heterosexuales, quedan felices, le dan las gracias. Pero es que eso está muy mal visto, porque claro, si se dan cuenta que eso es posible, entonces se me acaban las subvenciones a mis lobbies homosexualistas y transexualistas. Ojo que yo defino y diferencio muy bien entre homosexuales y homosexualistas, entre transexuales y transexualistas. Pues buscan en internet, tengo un artículo entero sobre ese tema. Como yo tengo muchos amigos homosexuales, que no tiene nada que ver con los homosexualistas, que son los que militan y que quieren transformar el mundo a su imagen y semejanza. No se conforman con ellos ser, sino quieren transformarlo todo. Tienen una carga psicológica y un complejo de inferioridad tan destructivo que necesitan como hacer esa exteriorización al mundo. Y entonces resulta que estas asociaciones que se benefician de esto, pues les interesa que no pueda existir ese libro, que no pueda existir Richard Cohen. Y como ese, hay muchísimos otros. Está Nikolowski, hay muchísimos psicólogos por el mundo que todavía nos han dejado silenciar y que están todos los días haciendo terapias para convertir de homosexuales a transexuales. Y luego hay muchos científicos que están estudiando el tema del transexualismo, que está mucho menos estudiado, que hace falta mucho más estudio. Yo soy el primero que me gustaría seguir investigando, estudiando, porque hay cosas que todavía no están del todo claras. Y que quieren avanzar precisamente para que la solución no sea mutilar a las personas y meterles química artificial, sino, oye, a lo mejor con solo una terapia psicológica te puedes recuperar tu identidad sexual y se te acabaron los problemas y listo, y eres feliz y no pasa nada. Pero no quieren que eso exista, entonces nos agreden, nos prohíben los libros, nos censuran las conferencias, nos ponen multas. Ejemplo de ley totalitaria, Ley de Protección Integral de la Comunidad de Madrid contra la LGTB-fobia y la discriminación por razón de orientación sexual o identidad sexual. No se las voy a leer porque son 3 páginas de ley y no los quiero aburrir, pero léanla, búsquenla por internet y léanla. ¿Qué dice? Nos quitan la patria potestad a los padres. Si yo tengo un hijo que un día me manifiesta que tiene dudas y que ese día se cree niña, no tengo derecho a decirle, no, hijo, olvídate de esa idea de que eres niña, tú eres niño, tranquilo, estate bien. No puedo hacerlo, porque si el niño tiene completa autonomía y si él manifiesta que ahora soy niña,
me quitan mi derecho como padre, me violan mis derechos más fundamentales, estos totalitarios de Cristina Cifuentes y todos estos políticos corruptos del Partido Popular, Ciudadanos, Partido Socialista, Podemos, todos, porque todos están en el mismo club de totalitarios, de dictadores. No hay ningún partido que defienda las libertades. Y no me da ningún miedo decirlo. Y esos tipos, esos políticos corruptos, marionetas del lobby LGTBI, que a su vez es marioneta de otros grandes financieros internacionales como George Soros, que son los que les inyectan todo el dinero para construir el mundo que él quiere construir como multimillonario, y todos los demás son las ovejitas que le van corriendo y que van configurando su mundo y su ajedrez y sus fichas del rompecabezas para que todo funcione así. Entonces nos perjudican a todos y nos quitan la patria potestad, el derecho de los padres a educar a los hijos como nos dé la gana en la Comunidad de Madrid. Esto ha pasado aquí y está pasando en otros sitios del mundo y dentro de muy pocos años será universal porque son poderosos y peligrosos. Stop LGTB-fobia. Bueno, ahora denuncian que a los arzobispos, que a los obispos, que a los curas, a no sé qué, porque cualquier frasecita que digan que delito de odio, ¿no? Porque esa es, estaba hace poco en una cena en otra ciudad con unos amigos y me hablaban de esto del delito de odio y yo me reía, o sea, ¿tú crees que me vas a meter ese cuento a mí del delito de odio? O sea, la frasecita perfecta para poder imponer tu ideología y silenciar la libertad de expresión de todos los demás que no sean como tú. Delito de odio. Y no dicen nada de odio. O sea, usted lee las frases de esos arzobispos y esos curas y ninguna palabra de odio. Pero, ¿y si la tuvieran qué? Pues que no pueden odiar, ¿o qué? Pero es que no odian. Es que sus frases son súper neutrales. Diciendo una cosa filosófica allí sin ninguna agresividad, sin ningún odio. No, pero es que todo es delito de odio para que ellos puedan seguir creciendo y seguir metiéndose dinero a los bolsillos. Entonces, el Observatorio contra la LGTB-fobia. Ese es de los que me puede denunciar y Crisalis y bueno, todas estas que viven allí, ¿a quién ha dicho qué para poder imponernos, no? Casos internacionales, porque ya hemos hablado de España. Bueno, es que hay tantos. Esta historia es muy triste. ¿Cómo dejó de ser considerada la homosexualidad un trastorno psicológico? En Estados Unidos, en la Asociación de Psiquiatría, American Psychiatry Association. Es que esta historia nadie la sabe. Es que resulta que había un consenso universal sobre que el homosexualismo era un trastorno psicológico, una confusión sexual, una confusión afectivo-emocional, y no tiene nada de malo. Claro, yo como tengo perdón, hago un paréntesis, yo tengo un pariente que es transexual, entonces parte de mi familia me censuraba y me amenazaba porque yo no diera esta conferencia. O sea que si yo tengo un pariente que sufre de síndrome bipolar, no puedo dar una conferencia de síndrome bipolar, o me censuran. Si tengo un pariente transexual, entonces no puedo dar una conferencia que incluya transexuales. O sea, sabes que yo soy libre y orgulloso de ser libre, feliz de ser libre. Digo lo que me da la gana y punto. Y entonces, perdón que me exprese así, pero es que estoy tan orgulloso que es así. O sea, qué feliz es ser libre. De verdad, cuando uno prueba a ser libre es una cosa, se vive de una manera tan distinta, tan feliz. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que en la Asociación Americana de Psiquiatría, en los años 70, ¿sabéis lo que ocurre? Llega uno de estos lobbies, pero no los lobbies más, digamos, de política, medio pacíficos, no. Llegan los violentos, porque también está el ala violenta de la ideología de género, y entran a la fuerza al Congreso donde se está hablando de la homosexualidad y irrumpen violentamente y obligan a los psiquiatras allí a quitar de su libro de pediatría que es un trastorno psicológico. La ciencia dominada por la violencia. Interesante, entonces los que somos científicos, los que nos gusta la ciencia, los argumentos, las demostraciones, el estudio, la investigación, pues claro, vemos eso y... claro, o sea que yo me voy a creer que la homosexualidad no es ningún trastorno psicológico, es algo totalmente normal, porque tú entraste violentamente allí y obligaste por la fuerza a sacarlo de la lista. Sí, claro, y... No, resulta que yo no soy así. Soy abierto a la investigación y vamos a ver qué tipo de trastorno es, qué pasa de verdad, se puede arreglar o no. ¿Qué pasa con tener un síndrome bipolar?
Es que no pasa nada, pues se tiene y ya está. O sea, no hay que estigmatizar, no hay que marginalizar, no hay que discriminar. Yo amo a los que tienen síndrome bipolar. Tengo muchos amigos. Yo amo a los homosexuales. Tengo muchos amigos homosexuales. ¿Cuál es el problema? Ojo, cuando tú intentas imponérmelo a mí, entonces ahí ya cambia. Mucho para mí. Pago el Gay Parade de Madrid. Bueno, ya he hablado de esto. De verdad, muchachos, tengo 19 páginas de hechos de cómo nos han silenciado en la cátedra, en la ciencia, en la psicología, en la psiquiatría, en las universidades, en las conferencias, en la calle. Ejemplos concretos por todo el mundo está pasando, y estos son hechos que demuestran que la ideología de género es un peligro. Siguiente, para ir terminando y dejar que haya preguntas y debate. Bueno, quiero hablar un pelín sobre esto por mis amigos libertarios. Ya les puse un ejemplo de una persona a la que respeto mucho intelectualmente, pero que tenía ahí su influencia de la ideología de género, ¿no? Entonces está pasando en todas partes, y yo quisiera alertarlos simplemente por amor a mis amigos austrolibertarios a que sean conscientes de lo que está pasando y de que no se dejen comer cuento. Les voy a poner unos ejemplos muy concretos. Yo estuve en un congreso de la libertad donde había 4 mujeres que se decían a sí mismas libertarias, decían eso, y todo el tiempo estuve anonadado de todo lo que escuchaba. De hecho, o sea, era tan dramático que yo no entendía si había venido un congreso libertario o uno socialista. O sea, era impresionante. La prostitución titulación para ejercer la prostitución, cualificación académicamente, regulado profesionalmente. O sea, entonces el Estado tenía que pasar ahí el examen de si tú vales para ser prostituta o no. O sea, el intervencionismo del Estado hasta puntos irrisorios, y ella se decía libertaria. Decía, pero ¿de verdad? No me dieron la palabra, si no hubiera dicho, disculpe, pero es que ustedes son completamente socialistas. La educación sexual para niños y niñas debería ser obligatoria en los colegios porque es un derecho básico. O sea, eres socialista, no eres libertaria. Como que tiene que ser obligatorio. Es que no tiene que haber nada obligatorio. ¿Cómo que obligatorio de qué? Cada colegio tiene que decidir enseñar lo que le dé la gana enseñar. Y eso es un principio libertario. Los que no sean libertarios aquí a lo mejor también se escandalizan. Pero eso es lo que yo profundamente creo. Me declaro 100% austrolibertario. Cada colegio debe enseñar lo que le dé la real gana. Cada padre debe enseñar a sus hijos lo que le da real gana. ¿Quién es el Estado para decir, no, es que es un derecho básico? ¿Por qué? Porque lo digo yo. Y te obligo a estudiar la educación sexual, pero además la que yo digo, que es la ideología de género, ¿no? Con mi perspectiva, ¿no? Entonces, es el soviet que se nos va metiendo a todo, que nos va arrinconando, que va destruyendo nuestros derechos y libertades. Y esto es lo que estos libertarios defienden, ¿no? No son libertarios, son socialistas. Al Estado le falta estar más comprometido en promover la educación sexual. Estas son frases literales que copié del Congreso Libertario para que se den cuenta. ¿Libertario o socialista? A la legislación sobre la maternidad subrogada le falta una perspectiva de género. Claro, si los de género tienen que influir en la legislación sobre la maternidad subrogada porque, o sea, y esto, no, pero somos libertarias, no sé qué, o sea, de verdad, yo estaba completamente asombrado. Para un liberal es obligatorio ser feminista, porque implica defender la igualdad ante la ley para hombres y mujeres. Era otra frase literal que copié. Hombre, tú feminista has hecho que los varones vayan a la cárcel al primer aviso de una mujer, aunque sea falso, aunque sea mentira, y pasan el fin de semana en el calabozo, y a la mujer no le pasa nada si es al revés. Pero tú eres feminista diciendo, hay igualdad ante la ley. Y el liberal es obligatorio ser feminista. Todo liberal debe ser feminista, por favor. A lo que hoy se define como feminismo y a lo que hoy se define como ideología de género, es absolutamente incompatible que vayan en la misma frase, feminista con libertario. Ideología de género con libertario. Completamente incompatible. Y esa es mi conclusión de esta conferencia que con mucho gusto os ofrezco. Nos enfrentamos a la próxima dictadura mundial de los ideólogos de género, que será la nueva casta totalitaria. Muchas gracias.
Ahora sí, si quiera preguntar, debatir, cuestionar, aquí hay libertad de expresión, o sea, que el que no esté de acuerdo conmigo, yo no los voy a censurar como hacen ellos conmigo. Pregunto yo primero. Nada, antes de nada, pues decir que creo que me ha gustado la conferencia. Creo que esa postura que más o menos tiene Agustín Laje sobre el tema, que es el más conocido en Sudamérica con este tema, con el libro que tiene con Nicky Márquez. Y nada, yo creo que también aclarar que una cosa es el austrolibertarismo, que es la mezcla de la ética libertaria que tenía Rothbard con la escuela austriaca, pero que el liberalismo son más cosas, es decir, puedes tener otro tipo de posiciones. Y también es verdad que dentro del liberalismo hay liberales clásicos que también piden intervención del Estado y que es obvio que un austrolibertario va a llamar a un liberal clásico socialista. Es lo típico que hemos tenido. O sea, si venís por aquí esto suele pasar y es bastante divertido. Luego, con respecto a lo que has dicho, hombre, sí, hay ciertas cosas que no estoy tan... me parecen relativamente obvias que no son así. Por ejemplo, a las mujeres es verdad que has puesto casos en los que han sido reinas, han tenido poder, han sido estrategas, pero es verdad que también no han podido votar, en muchos países no han podido tener cuentas bancarias. La cuestión tampoco es que lo puedan hacer, la cuestión es quién tiene la última decisión. Si al final la última decisión la tiene el hombre, me puedes decir que dentro de la estructura de poder interna de la familia, a lo mejor la mujer, aunque no pudiese hacer cosas, sí era la que tenía el poder. O sea, eso puede ser, pero como regla general, en principio, lo mismo que tú has dicho, ¿no? Biológicamente el hombre tenía la fuerza y al final, si hay una discusión, si es más fuerte, el más fuerte puede terminar y es la fuerza la que determina eso. Entonces, ahí sí que veo cierto sesgo. Bueno, y así creo que hay más cosas, creo que mucha gente también estará tocando estos temas. Y lo que te quería preguntar, que a mí me ha sorprendido más, igual dirás que soy un marxista cultural, pero ¿de verdad crees que los homosexuales son unos enfermos que se pueden curar? O sea, es verdad que el caso que has puesto, yo sí lo conocía, el cambio del consenso, pero bueno, que no sé, quizás es una cosa que va más contra el sentido común ahora. Gracias por las preguntas. Mira, que muchas veces ha habido mujeres machacadas de alguna manera, sobre todo psicológicamente hablando en la historia. Claro que es cierto, eso no se puede negar. Lo que yo he negado en ese mito es tal como lo cuentan y en el exceso en que lo cuentan. O sea, creo que de lo que argumentan este tipo de feministas hay un poquito de verdad, pero está muy exagerada y muy adulterada, ¿vale? Pero no estoy negando que sea todo mentira, ¿vale? Simplemente que hay que tomar las cosas con bastante medida y que hay muchos argumentos para desmitificar eso. Y podríamos toda la noche contando ejemplos de mujeres en todos los campos, ¿vale? O sea, no pararíamos hasta el amanecer. Sí, opiniones también. Pero opiniones también. Entonces, hay que ser objetivo, hay que tratar de ver las cosas como actividad. Lo de la fuerza física del varón, eso es verdad, pero también es verdad otra cosa. La mujer tiene otro tipo de fuerza y muchas veces al fortachón, imagínate al gigante vikingo, lo ha dominado con sus palabras. Y ha sido más inteligente él porque tiene una inteligencia emocional muy superior a la del varón normalmente. Y muchas veces la mujer dominaba al varón en otro sentido y no necesitaba la fuerza física para hacerlo. Entonces, ambas cosas son verdad. Y luego las parejas magníficas que se han amado, respetado y querido, que eso siempre han existido, a pesar de que le intentan negar que eso haya existido. De hecho, existía mucho más antes que ahora, en mi opinión, al menos. Lo de los homosexuales, es que depende de lo que llamemos enfermedad, ¿no? Depende de esa definición que le demos. Yo prefiero llamarlo trastorno psicológico, como se llamó siempre, o una confusión mental, una confusión psicológica, una confusión afectivo-sexual. Esto está muy estudiado. No solamente está estudiado científicamente, sino que además yo mismo entre mis amigos he hecho un poco la encuesta a mi manera, lo cual no se puede poner como dato científico porque no hay las condiciones para que sea ciencia, pero sí un poquito he podido comprobar lo que los estudios serios han dicho. Y es que muchas veces el homosexualismo se da por traumas de la infancia, por ejemplo, cómo fue la relación del niño con su padre. Hay muchos estudios, pero además yo lo he comprobado en muchos casos personalmente, ¿no? De cómo
pero no significa que siempre sea así. O sea, es algo que hay que investigar mucho más y que hay que trabajar y que tenemos que tener la libertad de investigarlo con tranquilidad. Pero sí pareciera que hay muchos datos de que se genera, pero no en todos los niños. O sea, hay niños que pasan por la misma circunstancia, pero tienen otra genética, otra fuerza y no se dejan afectar con esa relación con su padre, pero normalmente pasa mucho. No digo que todos los casos sean así, pero muchos casos son de niños que tienen mucha sensibilidad, que son muy artísticos, que tienen que no son el típico varón macho, y que en esa relación tan dura con su padre terminan desarrollando un trastorno que les hace variar eso. Y eso es un patrón común que lo he visto tanto personalmente como en los estudios científicos que he leído al respecto. No todos los casos, pero parte es eso. Y parte, pues bueno, la verdad yo estoy abierto a que lo analicemos, a que lo investiguemos científicamente, ver qué pasa, qué podemos llamar enfermedad y qué no. Y si fuera una enfermedad, pues no pasa nada. O sea, todos estamos enfermos de algo. Yo tengo gota en este momento. O sea, ¿y qué? O sea, no pasa nada. O sea, ver cómo lo solucionamos y ya está, con toda naturalidad, con todo amor, con todo respeto, con toda tranquilidad. Hola, buenas tardes. Hola. De la conferencia quisiera rescatar la lámina que está más o menos a mitad de la conferencia, en la cual aparecen Adán y Eva. Hablas un poco del hecho de que el hombre y la mujer y sus diferencias como géneros están influenciadas en buena medida por la biología y también en buena medida por la cultura. Eso es lo que quiero rescatar. Okay. En medio de la sarta de falacias y de inconsistencias y de referencias, faltas de rigurosidad científica que ha sido la charla, porque ha sido realmente prolija en referencias, faltas de rigor científico. Por ejemplo, comienzas la conferencia haciendo una enumeración, bueno, de feministas, de homosexuales, transexuales. Empiezas a hablar de del mosaicismo cariotípico, que son la presencia de combinaciones no usuales del cromosoma X o Y. Estás haciendo una falacia de hombre de paja, es decir, eso no tiene nada que ver con la realidad. Estás atacando algo que es una pantomima de lo que es... bueno, yo no me identifico con la teoría, ¿cómo se llama? Ideología de género, no me identifico con ella, pero estás haciendo una pantomima, una morisqueta del feminismo, de la homosexualidad, de la transexualidad, de todos los problemas que se derivan de las variaciones en el cariotipo. Eso para comenzar. En segundo lugar, esta la voy a dejar para última. Vamos a ver, ¿qué más tenía yo por aquí? Bueno, mencionas que el Ayuntamiento de Madrid destinó 2.3 millones de presupuesto para organizar la fiesta del orgullo gay, lo cual a mí particularmente me parece un exabrupto. Ninguna actividad de tipo festivo debería ser financiado con fondos públicos, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Creo que todos los libertarios y también los liberales y en general la gente que le duele el bolsillo cuando paga impuestos. Pero preguntabas y decías que era lo único en que se gastaba presupuesto. Voy a citar, por ejemplo, aquí cifras del País del año 2008. El Ayuntamiento de Sevilla destinó 5.2 millones para la organización de la Semana Santa. Como estas, montones de ejemplos en los cuales se puede ver que no es solamente el tema del orgullo gay, el tema en el cual se despilfarra dinero. Hay muchísimas actividades de este tipo en las cuales se despilfarra dinero. Y finalmente quisiera proponer una definición alternativa de ideología de género. Comencemos por definir lo que es ideología. Ideología es un conjunto normativo de ideas, conceptos, sentimientos, emociones, que se refieren al comportamiento social sobre un tema en particular. Y género, pues yo no sé si compartiréis conmigo este concepto, pero bueno,
Desde Money en el año 55 se ha aceptado más o menos de forma universal en la comunidad de sociólogos, antropólogos, que género es las características diferenciadas desde el punto de vista social entre hombres y mujeres. Entonces, ideología de género sería ese conjunto de ideas, conceptos y sentimientos de carácter normativo, es decir, que norman cómo debe comportarse la gente en relación con las diferencias entre hombres y mujeres. Pues lo que hemos hecho esta noche es ideología de género. Básicamente lo que hemos estado diciendo, todo lo que dicen los que tú llamabas ideólogos de género está mal y por consiguiente habría que actuar de esta o esta forma. Eso no es acorde con el libertarismo. Lo que dice el libertarismo es, mire, usted tiene el derecho de elegir cómo comportarse en relación con el género. Incluso yo soy partidario de la idea de que cada quien es libre de elegir cómo se siente en relación con su propia sexualidad, con su propia identidad sexual, con su propia orientación sexual, más allá de que usted también tenga derecho a conceptualizar lo que piensa esa persona de sí mismo, pero es esencial respetar el derecho de todos los demás o de cada quien a escoger su estilo de vida, y creo que eso es lo único que se puede decir desde un punto de vista de la filosofía libertaria. ¿Esto se oye si hablo de aquí? ¿Se oye, no? Bueno, yo respondería que respecto a eso último, es exactamente lo que creo. Creo que hay que respetar la forma de vida de cada cual. Espero haberlo dejado claro en la conferencia. Creo que a este nuevo amigo no le quedó eso claro, pero es lo que he querido dejar claro, que yo, con 100% austrolibertario que soy, respeto las decisiones de cada cual en lo que quieren hacer, y lo que he hecho es una exposición de cómo ellos no hacen eso con nosotros, porque yo no he pasado ninguna ley para que multen a los otros y ellos sí han pasado una ley para que nos multen a nosotros. Entonces creo que no tienen nada que ver las dos perspectivas, y yo no he hecho aquí ideología de género, todo lo contrario. He defendido la libertad de cada cual que haga lo que le dé la gana. No significa que esté de acuerdo con lo que hacen los demás. Yo no estoy de acuerdo con lo que hace una prostituta, ni muchísimo menos, al contrario. He intentado hablar con muchísimas prostitutas para tratar de sacarlas de ese negocio. He hecho mi labor social, porque no me gusta que pase eso, no me gustaría que mi hija hiciera eso, pero eso no significa que yo crea que a la prostituta ahora hay que pasarla por una carrera profesional, hay que regularla para que entre dentro del Estado, para que, o sea, nada que ver, ¿no? Entonces una cosa es lo que a mí no me guste, lo que yo no esté de acuerdo, lo que yo no considere ético-moral, pero otra cosa es que se lo intente imponer por la fuerza a los demás como hacen los ideólogos de género. Esa sería mi respuesta. Yo tenía entendido que una persona con problemas sexuales es que tiene trastornos, un trastorno hormonal. Siempre he entendido eso. Y entonces yo quería saber si a partir de que la píldora ha aparecido, han aumentado, yo creo que muchísimo, las personas con problemas sexuales. Y entonces de eso yo no sé si hay estudios, porque antes yo no veía nunca ni una persona así con trastornos sexuales, y ahora por todos los lados. Hace 10 años yo iba a un curso de 50 personas y 9 estaban con trastorno sexual, o sea, pero exagerado. Entonces casi un 20%, y en mi casa, que somos 16 vecinos, hay 2 parejas de hombres, o sea, es una cosa exagerada, no sé, y entonces quiero saber qué relación hay, porque yo creo que las multinacionales que tienen tanto dinero y tanto empeño en que se tomen las píldoras todo el mundo, pues claro, no quieren que aparezcan esos estudios. Muchas gracias por la pregunta, es muy interesante. Lo primero que dijo del tema hormonal, se me había olvidado decir eso en la respuesta aquí al otro amigo. También hay estudios que demuestran que en algunos casos es un tema simplemente hormonal, hay una disfunción de las hormonas, y se han hecho simplemente esas inyecciones de hormonas
supuestamente el grado que debería tenerlo ese varón o mujer, y solo con eso ya no han tenido más tendencia homosexual. Entonces, en algunos casos sí parece ser cierto que es solamente un problema de eso, pero desde luego no creo que sea en la mayoría de los casos que sea simplemente un problema hormonal. Sobre lo que dice de las píldoras anticonceptivas, no sabemos hasta qué punto el abuso de las píldoras anticonceptivas puedan hacer daños. Hay estudios que parecen demostrar que mucho, pero yo no sé qué tan comprobado está eso. Tengo que ser honesto intelectualmente y no voy a hacer un prejuicio, no lo sé, pero sí es verdad que podría ser. De hecho, muchos médicos recomiendan a sus pacientes que no tomen píldoras anticonceptivas porque tienen muchos efectos secundarios. Ahora, lo que sí salió hace relativamente poco es como había un problema de hermafroditismo en el río que atraviesa Washington, D.C., por los químicos de píldoras anticonceptivas que se derraman en el río, y resulta que han tenido muchos problemas sexuales esos peces de repente, ¿no? Una cosa muy extraña. Y eso nos podría indicar, por lo menos un indicio de que podría estar haciéndole daño a los humanos, y también puede que sea una de las causas de tanto trastorno sexual, pero no solo hacia el homosexual, sino hacia cualquier tipo de trastorno sexual. El homosexualismo para mí es solo uno de miles de trastornos sexuales que puede haber, ¿no? Es solo uno más, ¿no? Quizá uno de los más frecuentes, pero hay muchísimos, ¿no? Entonces no sabemos hasta qué punto esos químicos, bueno, todo lo que es químico y artificial es que puede crear esto. Yo soy una persona muy natural, yo detesto todo yo no tomo ni Coca-Cola en mi casa, o sea, es que intento todo lo más natural posible. Entonces todo esto químico en todos los sentidos, para mí siempre lo de lejitos, ¿no? En general. ¿Pregunta? Sí, aquí. Hola, Paul, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues yo también soy austrolibertario como tú. Hay puntos que he visto que has flojeado un poco, te esperaba un poco más duro, pero bueno, no... ¿Ah, sí? Sí, eres un poco blando. Yo creo que hay cosas que te han faltado un poco no sé, por estudiar. A lo mejor se te han pasado esto. Bueno, ¿sabes cuál es el primer país del mundo que aprobó la transexualidad? Te lo voy a decir. Irán, con el Ayatollah Khomeini. ¿Alguno piensa que el Ayatollah Khomeini trabajó con la ideología de género? El Ayatollah Khomeini, de la rama chií, o sea, es fuerte, ¿eh? Sí. O sea, es decir, de hecho, fue una chica transexual que le fue a pedir audiencia al Ayatollah Khomeini. Es una cosa bastante curiosa. ¿Sabéis cuál es el primer país del mundo en ver pornografía gay de todo el planeta? Un país musulmán, Pakistán. ¿Alguien piensa que Pakistán trabaja sobre la ideología de género? Entonces me gustaría un poco, desde tu punto de vista, porque hay puntos que estoy de acuerdo, en otros para nada, pero bueno, me gustaría saber qué piensas sobre estas dos cuestiones que se extienden a muchísimos más países, porque es más complicado. Yo creo que te he visto por un poco que has simplificado demasiadas las cosas. Yo creo que todo es más complejo, está más, ¿cómo decirlo? Hay más puntos que son más complicados de lo que has querido hacer en tu ponencia. O sea, lo he visto un poco flojo, sinceramente, de mi punto de vista, con todo el respeto que tengo a cualquier ponente y a cualquier conferenciante a la que pueda asistir. Gracias. Todo el derecho tienes de parecértelo. Además, puede que tú seas mucho más inteligente y preparado que yo. No, en serio, pues, puede ser perfectamente y te admiraría por ello. O sea, excelente. O sea, me parece muy bien tu pregunta. No me irrespeta para nada. La recibo con mucho gusto y te la voy a contestar. Y además me parece muy interesante tu pregunta. Fíjate que no me suelen hacer ese tipo de preguntas y comentarios. Está interesante. A ver, las cosas son más complejas de como las he expuesto, sí. Pero evidentemente, a veces uno... O sea, no estamos dando un curso de una semana, me explico, toca a veces simplificar las cosas, pero si es verdad que las cosas son más complejas, se puede decir mucho más. Sobre esos puntos concretos que me dices. No, fíjate, yo no te puedo contestar con todo... Humor español, tranquilo, no te preocupes. No te puedo contestar con todo el rigor científico que requiere la respuesta, pero sí te puedo contestar algo. Cuando el Ayatollah Khomeini, o sea, cuando esto ocurre en Irán, ¿qué pasa? Que claro, se le presenta el primer caso y luego muchos otros casos, entonces no, es que yo me siento que eso puede ser por cualquier razón. Hace falta mucho estudio en el transexualismo. Puede ser perfectamente porque ahí en esa sociedad, en esa familia, por esas relaciones a veces tan difíciles con ese tema cultural y religioso, pues tuvo ese trastorno y se volvió transexual. Puede ser y ya está, no pasa nada. Pero resulta que cuando se lo plantean, pues hay que consultar, ¿no? Y los líderes religiosos y el consejo. ¿Qué dice el Corán sobre el transexualismo?
Y entonces van al Corán, estudian y van a todos los escritos de los siglos y nada. No dice nada. Es que no menciona la palabra transexual en todo el Corán. Entonces, ¿qué hacemos? Hombre, como no está claramente prohibido ni nada, pues, y tampoco sabemos muy bien qué es eso, pues démosle vía libre, ¿no? Y se legaliza y se permite, y hay muchos transexuales en Irán. Sí conozco el caso. Entonces, el tema es, los homosexuales, ¿por qué no? Porque en el Corán sí viene castigado y muy castigado. El transexual no, entonces ¿por qué lo vamos a castigar? ¿Con base en qué? Y es verdad, ellos no tienen esa influencia de la ideología de género, lo que tienen es un vacío, es ni ideología, ni antiideología, ni nada. ¿Qué hacemos? Legalicémoslo, yo qué sé, o sea, un poco, yo creo que se ven contra las cuerdas sin saber muy bien qué hacer, pero esto es mi opinión que podría estar equivocada. Lo del tema de Pakistán y los homosexuales y la pornografía homosexual, mira, yo tengo un amigo que es, digamos, espía y que trabaja en la inteligencia y que ha tenido a muchos islámicos encerrados y interrogados. Y bueno, no estoy diciendo nada, voy a contar el caso, ¿no? Porque no estoy dando ningún dato, pero por eso yo sé de primera mano, lo sé perfectamente, porque es que esto está muy estudiado resulta que se da una paradoja interesante. Con estos islámicos radicales, terroristas, son tan radicales que entonces se van hacia otro lado. Y entonces porque yo tengo amigos que adoran a sus mujeres, pero estos islámicos radicales no aman a sus mujeres de esa manera. Y entonces tienen tan metido esa doctrina, esa cultura, que para ellas de verdad son seres realmente inferiores. Entonces, hombre, les dan hijos, es algo muy importante, ¿no? Es muy importante para la sociedad, o sea, lo valoran, no digo que no lo valoran, pero no tienen un amor de varón hacia mujer, ¿no? Y entonces desarrollan unas relaciones entre los hombres de amistades muy fuertes, y de alguna manera creo que se puede parecer un poquito al caso de los griegos cuando pasaba esto, ¿no? No es lo mismo, hay muchas diferencias, pero el griego homosexual no tiene nada que ver con el español homosexual del siglo XXI, nada que ver, era otro concepto totalmente distinto. A veces cuando a mí me dicen, no, pero mira, no, nada que ver, eran mundos distintos. A un griego homosexual nunca se le hubiera ocurrido, vamos a adoptar hijos. No, los hijos son con la mujer, o sea, no hacían esas mezclas de, no, vamos a hacer adopción, somos hijos. No, muchas diferencias había. Pero entonces resulta que cuando estos espías, la inteligencia, interrogan a los terroristas para encontrar a otros terroristas, encontraron que les era más productivo, en vez de torturarlos, seducirlos. Increíble. Cuando él me contó esta historia, yo me quedé absolutamente anonadado. O sea, yo no me lo podía creer. Estuve con la boca abierta 10 minutos. Y entonces cogen muchachos bien parecidos, jóvenes, guapos, y los hacen hacerse amigos de los terroristas. Entonces, mientras uno los maltratan, entonces los otros del poli bueno, entonces, que es guapo, joven y bonito, se hace muy amigo de él, lo trata bien, le trae el agua, le trae la comida y tal. Y ese es el que le saca la información. No digo que tengan sexo, no lo tienen ahí en la celda. Pero esa inclinación hacia ver su cara bella, digamos más o menos femenina, un poco femenina. Entonces tienen esa natural inclinación del varón hacia la mujer, pero es un hombre. Lo considero inteligente, lo considero que puede tener una buena relación, somos amigos, y tiene una cara como de mujer, y los seducen y le sacan la información así. Yo me quedé alucinado con esta historia. Entonces, por ahí pueden ir algunos tiros, pero no estoy tratando de dar ninguna respuesta con rigor de lo que pasa en Pakistán o en Irán. Vale. Buenas noches, gracias por la charla y por tener el valor de decir estas cosas que supongo que le van a causar algún problema a partir de ahora. Y no me sorprendería si al instituto también. A mí me gustaría establecer una distinción que usted no ha hecho en la charla. Lo lamentaría por el instituto. A mí solo asumo todas las culpas, no tengo ningún miedo. A mí me gustaría establecer una distinción que usted no ha hecho en esta charla sobre el feminismo y la llamada ideología de género y toda la parte de la que usted luego ha empezado a hablar de la homosexualidad, el homosexualismo, todo eso. Usted no ha hecho esa distinción, probablemente porque lo considera... Perdón, ¿me la repite, por favor? Discúlpeme. Sí, para mí hay una distinción muy clara entre el feminismo y la ideología de género. Ajá. Y las consideraciones sobre la homosexualidad. Creo que no son lo mismo. Ajá. Por la siguiente razón. La homosexualidad o los homosexuales no han limitado mi libertad. El feminismo sí.
Y de hecho el título de esta charla era cómo la ideología de género es una amenaza totalitaria, con la que yo estoy absolutamente de acuerdo. Pero creo que es una amenaza totalitaria por el feminismo, no por la homosexualidad, ni por los homosexuales, ni por la generalización y la aceptación de la homosexualidad, que creo que lejos de limitar nuestra libertad, aumenta la libertad de los homosexuales. Independientemente ¿Qué aumenta la libertad de los homosexuales? La generalización y la aceptación de la homosexualidad socialmente. Hace 30 años no estaba generalizada ni aceptada, hoy sí, por lo tanto ellos son más libres y eso no limita mi libertad. Sin embargo, el feminismo sí que limita mi libertad y me habría gustado, si yo hubiera hecho esta charla, me habría centrado, me habría gustado que usted se centrara en todas las formas en las que el feminismo efectivamente limita nuestra libertad, cómo manipulan el lenguaje, cómo presentan ideas completamente falsas, como la de que las mujeres cobran menos, que es absolutamente mentira, y cómo actúan con violencia contra quienes se les oponen, como usted ha mencionado algunos casos de esos. Pero a mí esa es la parte que más me interesaba y la que realmente me afecta, porque limita mi libertad, porque el feminismo, a través de los políticos feministas, me ha convertido en un ciudadano de segunda, al que se le ha privado de la presunción de inocencia en el caso de que una mujer me denuncie. Por eso esa es la parte que a mí me gustaba. La otra parte la respeto perfectamente, no comparto esa parte, pero creo que son dos cosas diferentes. Vale, gracias. Y me gustaría decir dos cosas más rápidamente. Creo que la extensión del feminismo y de la ideología de género es un caso particular de una ideología mayor que consiste en negar la realidad. El libro de The Blank Slate refuta esto y se refiere no solo esta negación de la realidad se refiere no solo al sexo, no solo a decir que los hombres y las mujeres no existen como tales, sino que uno es hombre hoy y mañana mujer y no hay distinción. También, según esta ideología, principalmente izquierdista, no existen las razas, los negros, los blancos, los mestizos somos iguales genéticamente, no existen diferentes inteligencias, todos tenemos la misma inteligencia, no hay diferencias en el cerebro. Entonces esta ideología que usted denuncia con mucho acierto, yo entiendo que es un caso particular de todo aquello. De uno más amplio. Sí, y de hecho me ha recordado a Escootado en su trilogía de los enemigos del comercio. Al final le puso ese título, Los enemigos del comercio, porque era más comercial y bueno, se entendía mejor, pero el título original que tenía era Los enemigos de la realidad. Aquellos que niegan la validez del comercio y que tratan de imponer una sociedad o un mundo más socialista, una ingeniería social, lo hacen negando la realidad en este caso de la validez del comercio, en el caso del que usted ha hablado de la negación de que existe una distinción entre el hombre y la mujer, y en otros casos la negación de que existen las razas o diferencias genéticas. Y la tercera que quería decirle ya muy rápidamente es, sí, ¿qué le recomienda usted desde el punto de vista individual a una persona que quiere luchar contra esto, especialmente en España? Un amigo mío, su hijo va en el colegio, en esta campaña feminista que al parecer se está extendiendo también en los colegios, les han enseñado que cuando un hombre le dice, un chico le dice a una chica te quiero, tiene que pararlo ahí, tiene que tener cuidado, porque después de te quiero puede venir te quiero controlar, te quiero decir lo que tienes que hacer, te quiero. Entonces, y si la miras más de 8 segundos seguidos a los ojos, ya es acoso sexual y tal. Efectivamente. Ya no puede haber enamoramiento. Es tristísimo. Entonces eso, la tercera parte es simplemente desde el punto de vista individual, en una sociedad en la que se está extendiendo estas ideas, ¿cuál es su recomendación? Vale, muchas gracias, muy interesante. Contesto y con esto terminamos la conferencia. El primer punto, yo le pido disculpas, pero es que no puedo satisfacer a todo el mundo. O sea, es que es un tema demasiado complejo para tan poco tiempo que tenemos para tratarlo. Entonces, pues en parte tiene razón. El feminismo ha limitado nuestras libertades y nos ha destruido mucho más que el homosexualismo. Totalmente de acuerdo. Podríamos haber incidido mucho más en esas cosas. El ejemplo que pone de que las mujeres cobran menos que los hombres, ya sé que es absolutamente falso, lo podríamos demostrar. Lo digo para que quede grabado en 5 segundos. Cogen y dicen, no, es que... cojamos a los varones, ¿cuánto dinero gana cada uno? Hagamos la media, pum, listo. Cojamos a las mujeres, tal. Eso no es ciencia. O sea, claro, hay que analizar cosas para que sea ciencia, ¿no? Entonces dices, sí. No, pero un segundo, ya voy para allá. Pero quiero poner este ejemplo concreto porque es un caso que todo el mundo se cree y que es falso. Entonces resulta que, ¿por qué no analizas cuántas horas más trabajan los hombres que las mujeres? Ese dato no lo ponen en el análisis. ¿Por qué no analizas qué cargos estás poniendo? Que es que no son los mismos cargos, solo estás cogiendo, grosso modo, todos los salarios, y eso no es ciencia. Si tú coges verdadera ciencia y comparas uno con otro, es mentira, no hay ninguna diferencia salarial.
O sea, es más, yo hago consultoría para empresas, he estado en muchísimas empresas, nunca he visto eso. O sea, es el fantasma inexistente para imponernos y limitarlo la libertad, totalmente de acuerdo. Pero, ¿sabes qué pasa? El feminismo ha limitado mucho más nuestra libertad, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero es que es porque es lo primero, entonces tiene muchísima más fuerza. Lo que yo estoy queriendo decir, en realidad no lo he dicho bien y me excuso por ello, es que luego viene el homosexualismo con esa misma fuerza, luego viene el transexualismo con esa misma fuerza y para allá vamos. Es verdad que todavía no estamos allí, pero en una ciudad en Ohio ya han puesto cárcel de 180 días para el ministro protestante o cristiano, lo que sea, que no case a 2 hombres o 2 mujeres. O sea, él no tiene la libertad, no, te imponemos o te vas a la cárcel. O sea, estamos en ello, estamos yendo para allá. Así que si todavía no sientes que te han limitado la libertad, lo habrá y te la limitarán. Y el homosexualismo, no los homosexuales, los homosexualistas te lo harán. Y los transexualistas luego. Entonces, para allá vamos. El segundo punto. Es un caso particular de la negación de la realidad. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, el problema de la historia de la humanidad es la negación de la realidad. Todo el tiempo ha sido así. En todos los temas, en todos los casos. Y este es uno más. Tienes toda la razón. Es un tema de no querer ser científico, no querer saber la realidad y que los prejuicios vayan antes que los juicios. Y el tercer punto, ¿cómo hacemos en esta sociedad para defendernos de esto? Yo te recomiendo que estudies el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos había un totalitarismo casi total contra nosotros y está empezando a romperse desde hace nada, desde hace 3 años, 2 años, 1 año. La gente como tú y como yo está saliendo a la calle, está saliendo a los medios de comunicación a denunciar esto, a hablar en público y a que no le dé miedo la censura y a que no le dé miedo que lo multen y a que no le dé miedo que lo encarcelen y a decir lo que piensa y en los shows y en los debates ya dicen, y lo digo y qué, y es políticamente incorrecto y qué, y estamos rompiendo esa barrera de lo políticamente correcto que es la censura, que es el totalitarismo y tenemos que hacer esto todo el tiempo, romper la censura hasta que se normalice. Es más, hasta que casi se ponga de moda y decir, ¿sabes qué? Soy un orgulloso antipolíticamente correcto, soy un orgulloso antisistema, no compro tu discurso y orgulloso de ello. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Con valentía. Y eso es lo que hay que hacer todo el tiempo, es lo que está pasando. Os puedo poner un montón de ejemplos de muchachos de 20, 25, 30, 35 años en los medios de comunicación de Estados Unidos rompiendo la dictadura del silencio. Y es lo mismo que tenemos que hacer en el mundo hispano. La última pregunta, vamos a empezar con 5 minutos de retraso. Vale. 2 cosas muy rápidas, que es muy tarde. Sí. De todas las cosas que no me han gustado de la conferencia han sido muchas, la que menos ha sido que me ha dado la impresión de que se apropia del acercamiento científico a la hora de defender sus ideas, cuando hay estudios científicos que rebaten cada una de las cosas que ha expuesto. Si el instituto tiene interés, puedo ponerles en contacto con una mujer bisexual y bióloga que puede mostrar científicamente que lo natural es que se dé diversidad sexual y de género. Lo segundo, muy... Mujer bisexual y bióloga, sí. Es científica. Me ha parecido entender que tiene usted unos conceptos muy claros de lo que es un hombre y es una mujer. Me gustaría saber si es capaz de dar una definición de hombre y de mujer en el que realmente entren todos los hombres y todas las mujeres. Sobre lo primero, estoy encantado yo también de conocerla, de ver los estudios y yo no me intento apropiar de nada. Lo que yo he explicado es que yo he estudiado el tema, me convencen unas cosas, lo he visto de esa manera, lo he estudiado y siempre estoy abierto a recibir nuevos estudios para modificar cualquier punto o serie de puntos en los que a lo mejor me puede haber equivocado, o sea que con toda naturalidad estoy dispuesto a que usted me envíe un email o presentar a esa persona, lo que sea. Sobre lo otro, interesante pregunta. Creo que el ser humano es un ser que tiene cuerpo y alma y que se concreta en 2 realidades, masculina y femenina, que mutuamente se completan y entre las 2 forman una unidad. Se lo diría así como a primera voz y ya pensaría en algo más, lo que define, para hacer. Lo que define un hombre y una mujer es su alma. No, en gran parte su cuerpo también, su cerebro, su sexo, o sea, todas las células de su cuerpo, o sea, simplemente materialmente hay un XX y un XY y eso también lo define, con lo cual el cuerpo es completamente masculino, femenino y lo define también. O sea que una persona con síndrome de Turner, por ejemplo, que tiene un cromosoma X solamente, no es ni hombre ni mujer. Que no tenemos mucho tiempo. Y de todas maneras, porque ya estamos terminando. Sí, bueno, lo podemos seguir debatiendo después del tal. Muchísimas gracias, muy amables a todos y con mucho gusto.
Bueno, nada, simplemente darles las gracias. Gracias, Paul, por haber venido, por darnos tu visión de este tema. Gracias a todos por los comentarios. Y bueno, les esperamos el próximo sábado. Me van a tener que ayudar. Gustavo, ¿cuál es la próxima charla? ¿Quién? Emérito Quintana. Viene la próxima semana. Bueno, pues nada, les esperamos aquí nuevamente y nada, feliz fin de semana. Muchísimas gracias.